¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Después de que Sakamoto y su grupo corrieron hasta Bangkok persiguiendo a Slur y Akira, Slur reunió aliados muy poderosos para su próximo movimiento. Con Hyo muerto y Rion encontrada dentro de Uzuki, Kashima revela que X quiere asesinar a Saki, quien es este antiguo miembro de la Orden, y cómo termina la brutal pelea entre Nagumo y Gaku en este arco llamado Exposición de Asesinos del Siglo, lo vamos a saber, y este es el resumen. Después del caos en Bangkok, Sakamoto y su equipo tomaron el primer vuelo de regreso a Japón. Ya en casa, Kashima seguía encadenado. Burlón les dijo que estaban perdiendo el tiempo, que él no era el tipo que traicionaba a sus compañeros, pero como no tenía ganas de hablar, Sakamoto miró a Shin y le dio luz verde para ejecutar el plan. Y ese plan era brutal: desmontar el cuerpo mecánico de Kashima pieza por pieza. Con un desarmador en mano, Shin le dijo que lo haría más liviano. Kashima entró en pánico y suplicó que se detuviera. Al día siguiente, ya instalados nuevamente en Japón, empezaron a interrogarlo con más seriedad. Shin no perdió tiempo y fue directo. ¿Qué sabía sobre la doble personalidad de X? ¿Cuántas personalidades había? ¿Cuál era su meta? ¿Cuál era el siguiente movimiento? Cada palabra que soltaba buscaba quebrar su silencio. Incluso le ofreció conocer a alguien que podría reparar su cuerpo si cooperaba, pero Kashima no soltaba nada, solo le dijo que se callara. Shin se frustró. Nada de lo que hacía servía. Comentó que la mente de Kashima estaba completamente cerrada, como si tuviera un muro interno impenetrable. Sakamoto asumió que tendría que quedarse ahí más tiempo. Mientras tanto, Lu observaba desde otro rincón y comentó que esperaba un mejor recuerdo de Tailandia. Entonces Shin le preguntó cómo estaba Heisuke. Lu le respondió que desde que regresaron no hacía más que acostarse y quejarse. Estaba muy afectado. Lu tenía curiosidad por lo que realmente había pasado allá, pero Shin no supo qué responder. Amane, ya cansado de la espera, intervino, sacó su arma y dijo que ya era hora de eliminar a Kashima, el principal responsable de lo que pasó en la JCC, pero Sakamoto lo detuvo con un gesto tranquilo, le dio una palmada en la cabeza y le explicó que si lograban sacar información, eso los pondría un paso adelante de X. Además, matar no solucionaba nada y que no debía dejarse llevar por las emociones. Amane, aunque con dudas, aceptó. En medio de todo eso, Hana apareció en la cena, llamó a su padre Sakamoto para decirle que era hora del almuerzo y que había sopa de fideos. Todos la miraron. Sakamoto respondió que iría en un momento. Kashima seguía encadenado en lo que parecía ser el taller o el sótano de la casa. Pensaba que todo en ese mundo funcionaba igual. Él siempre había actuado según su propio sentido de la justicia, pero se preguntaba cómo fue que todo terminó así. Recordaba cómo la gente siempre lo llamó raro, inquietante, incluso peligroso. En su mente apareció la vez que X lo convenció de unirse a su causa, apelando precisamente a ese sentido de justicia divina. De pronto una sombra se acercó, se sobresaltó. Era Hana, parada frente a él con una mochila en la espalda. Kashima la reconoció de inmediato como la hija de Sakamoto y le preguntó qué quería. Ella, sin decir nada, abrió su mochila y lo metió dentro. Kashima no podía creerlo. Hana simplemente dijo que lo iba a arreglar. Él protestó de inmediato, le gritó que no lo tocara, que no necesitaba ayuda de una niña, pero ella, ignorándolo, lo llamó señor venado y dijo que todos se estaban burlando de él porque no podía moverse, así que le daba pena. Kashima le pidió que lo soltara. Además, le explicó que una niña en crecimiento no debía cargar cosas tan pesadas, que era malo para su espalda. Hana respondió tranquila, que no había problema porque ella era fuerte. Él insistió, le parecía humillante todo aquello, pero ella siguió caminando como si nada. Minutos después, Sakamoto y Shin empezaron a sudar frío al notar que Kashima ya no estaba en su lugar. Amane agregó que Hana también había desaparecido. La tensión subió de golpe, las venas en las frentes de Sakamoto y Shin se marcaron, tomaron sus armas. Sakamoto dijo en voz baja y muy serio que iba a matar a ese maldito venado. Amane se quedó helado, pues Sakamoto acababa de decir que matar no resolvía nada. Mientras tanto, Hana ya iba por las calles con Kashima a cuestas. Él le preguntó si sabía a dónde iban. Ella le respondió que sí y que ya estaba por llegar. Kashima en su mente pensó que era una tonta, tan ingenua como Sakamoto, pero justo por eso dejaría que lo reparara y luego la tomaría como rehén para poder reunirse con su maestro X. Finalmente llegaron. El lugar era una tienda de juguetes llamada Ikoroizaka. Kashima se puso nervioso solo de leer el letrero. El dueño de la tienda se sorprendió cuando vio al robot que Hana llamó su venado. Ella le preguntó si podía arreglarlo. El tipo le dijo que sí, sin duda. Luego le preguntó qué quería exactamente. Ella respondió que solo quería que pudiera caminar y que se viera bonito. El dueño sonrió y dijo que haría su propia interpretación de lo que eso significaba. Después de todo, Sakamoto le había hecho varios favores antes. Hana le agradeció. 2 minutos después el trabajo estaba terminado. El cuerpo de Kashima ahora tenía unas piernas estilo oruga como de un tanque. Los
Los niños que estaban en la tienda se acercaron y dijeron que se veía genial. Kashima, incómodo, preguntó qué era eso con esas patas tan ridículas y por qué Hana estaba tan satisfecha. Dijo que ni siquiera podía controlar esas ruedas, pero Hana le contestó que no se preocupara, que lo siguiente era ir a una tienda de electrodomésticos. Al llegar, el encargado le preguntó si quería que el robot se moviera solo. Dijo que haría cualquier cosa por la hija de Sakamoto. Kashima, harto, lo miró con desdén y le dijo que si seguía hablando así lo iba a matar. Mientras tanto, el encargado le instaló un ventilador en la espalda. Hana lo aprobó y dijo que eso era refrescante. Kashima se quejó preguntándose cómo se suponía que iba a moverse con un ventilador en la espalda, pero al ver a Hana disfrutar el viento que salía de él, sintió una pequeña satisfacción. En la siguiente tienda, llena de máquinas de garra, Hana pidió brazos para su venado robot. El dueño sugirió usar los brazos de las máquinas. A Hana le pareció genial la idea y pidió que fueran fuertes. Luego pasaron por una tienda de Wi-Fi local. Hana sugirió instalarle el Wi-Fi, pero Kashima se negó. Pensó que no lo necesitaba. Más tarde, ella consideró convertirlo en una máquina de algodón de azúcar, pero Kashima solo le dijo que le saldrían caries a sus dientes. También pensó en ponerle una nevera, pero él se quejó porque eso sería demasiado frío. Sentados luego en una banca, Hana estaba feliz, decía que ahora era muy útil, pero Kashima solo veía como su cuerpo había sido modificado sin su consentimiento. Tenía una cinta tipo tanque, brazos de grúa, wifi, ventilador, máquina de algodón de azúcar, dispensador de teriyakis, refrigerador y hasta un pin. No pasó mucho tiempo para que ella le preguntara si ya se sentía mejor con su nuevo cuerpo, pero la respuesta no fue lo que esperaba. Kashima, molesto, le preguntó si realmente creía que eso se veía mejor. Su tono la hizo llorar, algo que él no esperaba para nada. En ese momento, como si fuera un acto reflejo, se activó un resorte en forma de conejito desde su cuerpo. Hana rompió en carcajadas. A él por dentro le parecía absurdo todo aquello. Mientras la niña reía, él empezó a pensar, aunque era una niña, seguro ya se había dado cuenta de que él era el enemigo de su papá. Estaba seguro de que Sakamoto se enfadaría cuando se enterara de lo que ella había hecho, pero Hana dijo tranquila que eso no iba a pasar. Eso lo dejó helado. Luego la niña agregó que su papá siempre ayudaba a quienes lo necesitaban y que por eso ella quería ser como él. Kashima pensó que había algo que le quedaba claro. Esa niña y todos los del pueblo confiaban en Taro Sakamoto, ese asesino legendario. Pensó que tal vez Sakamoto luchaba por protegerlos y eso lo llevó a preguntarse por quién o por qué estaba luchando él realmente. Los pensamientos se interrumpieron cuando escucharon un ruido. Un auto estaba a punto de estrellarse contra la barrera de protección justo en el punto donde estaba parada Hana. Kashima se alarmó y le gritó que se moviera. Activó uno de sus brazos mecánicos y puso en marcha el ventilador que tenía instalado en la espalda para intentar detener el coche. Ató su brazo a un poste y se plantó en medio del camino para frenar el impacto, pero no fue suficiente. Le gritó a Hana que corriera, que se salvara. Justo antes de que el auto lo arrollara, una patada lo detuvo en seco. Sakamoto apareció y recogió a su hija, cargándola sobre el hombro. Kashima se quedó pasmado. Estuvo a punto de decir algo, pero se quedó callado. Sakamoto le dijo que se veía ridículo. Luego soltó algo inesperado. Dijo que ya no valía nada, que sus compañeros lo habían abandonado, así que le pidió a Sakamoto que lo matara. Pero Sakamoto se negó. Le dijo que no lo entendía, que él no tenía ningún interés en matarlo, ni a él ni a X. Solo quería detenerlos. Kashima no podía creerlo. ¿Por qué iba a confiar en él? Según su experiencia, todos actuaban por interés. Sakamoto lo miró serio y le dijo que cuando trató de salvar a Hana, no lo hizo por ningún motivo oculto. Kashima se quedó en silencio procesando esas palabras. Su mente se fue directo a su maestro X. Luego dijo que le contaría lo que sabía de él, pero con una condición, que Sakamoto prometiera salvarlo. Sakamoto aceptó. Entonces Kashima le entregó los recibos de las reparaciones que le habían hecho. Sakamoto se sorprendió al ver que todo había costado tan solo 2000 yenes. Kashima recordó algo más, como una escena suelta de una noche en que escuchó a X hablando solo en su cuarto. X se decía a sí mismo que no debía enojarse tanto, que alguien ya le había pedido perdón. Murmuraba que todo terminaría pronto. Estaba por decir algo más, pero el recuerdo se cortó. Era solo un eco de lo que Kashima había escuchado desde la oscuridad. Lo importante fue lo que Kashima dijo después. Jamás se le pasó por la cabeza que la persona con la que hablaba X aquella noche fuera Rion Akao. Sakamoto, Shin y los demás lo escuchaban en silencio, mientras Shin se preguntaba por qué estaban hablando de eso justo en su cuarto. Sakamoto, como si nada, le respondió que ahí el aire acondicionado funcionaba mejor. Después le preguntó a Kashima si el ataque al laboratorio había sido para usar a Shin y leer los pensamientos de Slur. Kashima dijo que sí, pero que al final lo detuvieron. Para él, permitir el mal era igual que hacerlo. Solo su maestro Slur compartía su visión de justicia. Él lo había guiado. Su plan era eliminar
eliminar a la JAA y crear un mundo sin asesinos. Para lograr algo así era necesario hacer ciertos sacrificios, pero ahora Slur se había desviado completamente de ese plan. Ya no solo quería acabar con la JAA, ahora también quería destruir la sociedad en general. Sakamoto y Shin quedaron sin palabras. Kashima agregó que esa no era la versión real de Slur, que tal vez estaba poseído por Ryo Nakao. Juró que se encargaría de hacer que ese espíritu pagara, pero Sakamoto le dijo que no, que eso no tenía sentido. A él no le parecía que Akao fuera así. Ese tipo de cosas la fastidiaban. En sus pensamientos creía que Akao seguramente diría que olvidaran el tema y que todo era un fastidio. Kashima insistió en que claramente no se entendían. Shin intervino para decir que dejaran eso de lado por ahora, que ahora lo importante era saber si Akao era aliada o enemiga. Amane estuvo de acuerdo. Decidieron enfocarse en lo que realmente les servía, información concreta. Querían saber quiénes eran los otros miembros del grupo de Slur, qué armas usaban y cuáles eran sus puntos débiles. Kashima dijo que no tenía ninguna obligación de compartir eso. Amane molestó, desenfundó su arma y dijo que o lo entregaban a la JAA o lo eliminaban ahí mismo. Shin lo frenó rápido, recordándole que no hiciera un desastre en su cuarto. Sakamoto le pidió paciencia a Amane. Le recordó que Kashima también quería detener a Slur, entonces le preguntó directamente cuál era el siguiente movimiento del grupo. Kashima respondió sin rodeos. El 31 de octubre, en el nuevo Museo Nacional del Arte Okutabi, se iba a realizar una exhibición sobre asesinos. Iban a mostrar armas, documentos, huesos y más, tanto del pasado como del presente. Todo lo que normalmente no está al alcance de la gente común iba a ser uno de los eventos más grandes del siglo. Amane ya había escuchado sobre eso. Dijo que la JAA era uno de los patrocinadores. La exhibición venía recorriendo otros países y ese verano le tocaba a Japón. A Shin le pareció raro que revelaran tanto en un museo de arte, pero recordó que en Londres había uno de instrumentos de tortura y hasta una exposición de asesinos seriales. Sakamoto preguntó qué tenía de especial esta exhibición de asesinos. Kashima reveló el dato fuerte: alguien haría una aparición pública. Se trataba de Seiya Saki, el actual presidente de la JAA. Sakamoto y Shin no podían creer lo que estaban escuchando. Amane mencionó que Seiya Saki era conocido por casi nunca aparecer en público, así que le extrañaba que decidiera salir justo para esta exposición. Kashima explicó que en su vida privada, Seiya Saki tenía una gran pasión por el arte y coleccionaba antigüedades. Entonces Sakamoto empezó a sospechar que era lo que Slur realmente quería hacer. Kashima soltó la bomba. El día que el presidente asistiera al evento, Slur planeaba volar todo el edificio con la gente adentro. Los tres se quedaron fríos. Shin preguntó por qué querrían destruir todo el museo. Amane explicó que el Museo Nacional del Arte Okutabi recibía unas 8.000 personas al día, y si atacaban justo en la hora pico, como al mediodía, habrían al menos 1.000 personas presentes. Sería uno de los atentados más grandes del mundo. Kashima agregó que aunque la JAA era un nido de corrupción, asesinar a gente inocente no encajaba con su idea de justicia. Por eso en su mente le pedía perdón a Slur. Lo único que quería ahora era detener ese plan. La revelación dejó a todos en silencio. Faltaba solo un mes para el inicio de la exposición. Mientras tanto, en otro lugar, Heisuke estaba entrenando con su rifle. Se notaba agotado y claramente no estaba en forma. Ninguno de sus disparos daba en el blanco. Aún así seguía intentándolo, pero cada vez que apuntaba le venía a la mente lo que pasó en Tailandia. Por culpa de Kumanomi, una bala suya alcanzó a un civil. Esa escena no dejaba de repetirse en su cabeza. Sudaba frío y cayó de rodillas. Aunque Pisuke intentó hablarle, él no podía avanzar. Decía que cada vez que miraba por la mira, el recuerdo lo paralizaba. Entonces vio algo que se acercaba. Un vehículo se detuvo y alguien lo arrastró adentro. Dentro del coche estaban los miembros de la orden. Osaragi le apuntaba con su fusil, mientras Nagumo lo sujetaba con una espada lista. Chichiba iba al volante y confirmó si él era realmente Heisuke. Osaragi le ordenó que no se moviera. Chichiba dijo que no hacía falta tanta presión, pero Osaragi respondió que él mismo lo había dicho, cosa que él negó. Heisuke lo reconoció como los amigos de Taro en la orden y se preguntó qué querían de él. De pronto se revolvió y luchó, lo que tomó por sorpresa a Nagumo. Un disparo resonó y Nagumo los empujó al piso. Mirando por el retrovisor, Chichiba le dijo a Heisuke que era un idiota por moverse. Le recordó que otro francotirador del equipo era extremadamente nervioso y no debía alterarlo. Tirado en el piso, Heisuke se dio cuenta de que también la orden tenía un francotirador. Nagumo preguntó si Kamihate había regresado a Japón. Chichiba respondió que no lo había visto aún, pero Saragi aseguró que sí lo había hecho. Chichiba no le creyó. Luego, retomando la conversación, dijo que escuchó que Heisuke había tenido un enfrentamiento con uno de los miembros líderes del grupo de Slur y quería que contara todo: cómo era esa persona, qué armas usaba, cómo peleaba y qué se sentía hacerlo. Heisuke explicó que se trataba de una mujer rubia con ojos rasgados como las de un gato. Su arma
era un electroimán de alta potencia y su estilo de pelea era salvaje. Era tan resistente que incluso después de ser atacada por Hyo seguía de pie. Mientras leía algo, Shishiba admitió que les sorprendía que Heisuke hubiera sobrevivido. Entonces Heisuke bajó la cabeza, triste. Recordaba que Hyo lo había protegido y por eso había muerto. Se disculpó y asumió la culpa, diciendo que si él hubiera sido más fuerte, Hyo estaría vivo. No esperaba que dijera eso. Shishiba respondió que su forma de pensar estaba equivocada. Hyo murió porque era débil, así de simple. Alguien como Heisuke, una simple mota de polvo, no tenía peso en decisiones de vida o muerte. Heisuke no aceptaba eso. Preguntó cómo podía decir que Hyo era débil, si los había protegido a él y a los civiles. Osaragi respondió que si hubiese sido fuerte, no habría muerto. Heisuke quedó impactado por esa frialdad. Preguntó por qué hablaba así de alguien que fue su amigo. Shishiba contestó que si vas por la vida matando gente, no puedes de pronto hacerte el sensible solo porque alguien cercano muere. Eso sería ser hipócrita. Heisuke reflexionó en silencio. Shishiba dijo que ese no era su mundo. Su trabajo era quitar vidas, lo mismo que hacía el grupo de Slur. Heisuke no supo qué decir. Entonces alguien llamó a Shishiba. Era Kamihate, que tenía algo que decir. Sacó un papel que dejó confundido a Heisuke. A pesar de la distancia, Kamihate logró disparar justo sobre las letras del papel. Heisuke se quedó de piedra cuando vio como Shishiba leía en voz alta: Osaragi es linda. Esta tomó el papel para mirarlo, mientras Shishiba simplemente dijo que daba igual y volvió al tema principal. De repente Osaragi agarró a Heisuke por el cuello y le dijo que tenía que irse con ellos, lo que los dejó en shock. Shishiba explicó que el grupo de Sakamoto se estaba metiendo demasiado, así que ya era hora de que dejara de hurgar donde no les correspondía. Si Heisuke se resistía, Osaragi debía matarlo. Este pensó en lo increíblemente fuerte que era esa mujer. Justo en ese momento Nagumo recibió una llamada. Era Sakamoto. Le dijo que soltara a Heisuke. Nagumo respondió que hacía tiempo que no hablaban y que pensaba pasar luego por algunos recuerdos de Tailandia, pero Sakamoto le cortó en seco. Mientras Heisuke gritaba por ayuda, Sakamoto le propuso un trato. Compartirían la información nueva que habían conseguido en Tailandia. Eso hizo que Nagumo sonriera. Mientras el carro estaba detenido, Nagumo se enteró del plan de X. Quería asesinar al presidente de la JAA el mismo día de la exposición. La idea era volar el museo completo cuando Asaki llegara. Sakamoto propuso usar la autoridad de la orden para cancelar el evento. Cuando Nagumo le preguntó de dónde había sacado esa información, Sakamoto le dijo que era confidencial. Nagumo, con ganas de mandarlo al diablo, decidió confiar en él si tanto insistía. Sakamoto le pidió de nuevo que lo cancelaran, pero Nagumo se negó. En su lugar le lanzó una sonrisa y confirmó que usarían al presidente como carnada. No sabían exactamente cómo X planeaba hacer estallar todo, pero estaban convencidos de que esa era su única oportunidad para atraparlo. Sakamoto se lo tomó en serio, le recordó que no era un juego, que si fallaban más de 1000 personas inocentes podían morir. De la nada, Nagumo le echó la culpa a Sakamoto, diciendo que si hubiera matado a Uzuki cuando debía, no estarían en esa situación. Eso lo hizo rabiar, mientras Nagumo seguía provocándolo como si nada. Desde el asiento trasero, Shishiba los miraba discutir como si fueran dos niños. A pesar de todo, apoyó a Nagumo. Además, aunque quisieran cancelar el evento, ya era demasiado tarde. Según él, aunque estallara una guerra ese día, si Asaki quería asistir, nadie lo haría cambiar de opinión. Ese era el tipo de presidente que tenían, aunque Shishiba no lo conociera muy bien, ya que los dos estaban de acuerdo: si la banda de Slur aparecía, solo quedaba matarlos. Heisuke, que seguía presente, preguntó si podía irse y Shishiba le ofreció llevarlo a casa. Mientras tanto, en la tienda de Sakamoto, Kashima no podía creer que las negociaciones con la orden hubieran fallado. Les preguntó qué pasaba, pero Sakamoto lo mandó a callar. Kashima comentó que la orden era como ellos, que no se detenían hasta acabar con su objetivo. Por eso el museo podría convertirse en un campo de batalla. Lo que no esperaba era que Sakamoto respondiera que le parecía bien. La idea era infiltrarse en la exposición y detener la bomba antes de que actuara la orden. Shin, que tenía cara de susto, dijo que ya se lo imaginaba. Sacó su laptop y mencionó que lo primero era conseguir las entradas. Revisó la página del evento, pero ya estaba todo agotado. Se sorprendieron de que estuviera todo vendido con un mes de anticipación. Amane, sin sorprenderse, dijo que ese evento era un fenómeno que ya llevaba un año agotado. Shin comentó que tocaría comprar los boletos revendidos, pero Lu respondió que los boletos electrónicos se distribuían el mismo día del evento y se verificaban con identificación oficial. Eso hacía imposible conseguir entradas por fuera. Shin se desesperó, preguntándose cómo iban a detener el ataque si ni siquiera podían entrar. La única salida era colarse ese día. A Sakamoto también se le pasó por la cabeza, pero Amane dijo que eso era inviable. Después de haber avisado a la orden del atentado, la seguridad estaría a tope. Shin pensó que estaban en un callejón sin salida, pero de pronto Sakamoto se sentó y se puso a buscar algo en internet.
Al revisar los temas del evento, pareció que algo se le ocurrió. Aunque Shin le hablaba, Sakamoto estaba clavado en la pantalla. Finalmente le dijo que tal vez sí funcionaría. Los demás se quedaron mirándolo con intriga. Sakamoto abrió una especie de compartimiento oculto y bajaron por unas escaleras secretas. Estaban buscando algo en específico. Shin, con cara de asco, le preguntó qué era esa arma toda sucia. Sakamoto le explicó que era su pistola especial de cuando estaba en la orden. Shin se quedó sin palabras y Amane no podía creerlo. Reconoció el arma y dijo que era una Cold Government del set de entrenamiento para nuevos estudiantes de la JCC. Shin se quedó helado. Sakamoto comentó que esa había sido su compañera durante toda su etapa en la orden, que nunca fue exigente con sus armas. De pronto Shin entendió el plan. Sakamoto quería meter la pistola como pieza de exhibición, siendo el arma de un asesino legendario, seguro le darían pase como expositor. Shin le preguntó por los garabatos que tenía el arma y Sakamoto explicó que Nagumo y los demás los escribieron en su tiempo juntos. En el Museo Nacional de Arte, alguien agradecía la visita de un miembro de la JAA que estaba ahí para la revisión de seguridad. Era Nagumo. Dijo que era su deber, ya que el mundo estaba lleno de gente peligrosa. El personal lo llevó al salón principal del primer piso y él quedó impresionado con el tamaño del lugar. Le contaron que ahí antes había exhibido murales de la Catedral de Gabito y una instalación gigante de Yasui, un artista contemporáneo. Cuando preguntó por la seguridad, le dijeron que era una de las mejores del país, incluso del mundo. Durante la exposición, los miembros de la JAA estarían acompañando al personal. Todo objeto traído sería desarmado por completo y revisado antes de entrar. Además, la vigilancia electrónica era continua, las 24 horas con cámaras y otros sistemas. Por las noches, los pasillos se protegían con sensores infrarrojos, patrullas y demás. Nagumo quiso saber si era posible que alguien se colara disfrazado de visitante. El personal aseguró que no había forma. Había escaneos físicos completos en la entrada, con sensores capaces de detectar hasta el metal más pequeño. Solo los que tuvieron boleto válido al 100% podrían entrar. Nagumo sonrió, preguntándose cómo Sakamoto planeaba meterse allí. En otro lugar estaban revisando la pistola de Sakamoto. El inspector dijo que no podía ser la verdadera arma del asesino legendario. Shin, disfrazado, no lo podía creer. Preguntó por qué no lo aceptaban si era la Cold Government original de Taro Sakamoto. El inspector respondió que no aceptaban propuestas de última hora, que todas las piezas ya estaban evaluadas. Para Mane eso era una pésima señal. El plan de usar la pistola como boleto de entrada se había ido al piso. Entonces el inspector agregó algo más. La Cold Government de Taro Sakamoto ya había sido aceptada y estaba dentro de la exposición. Nadie se lo podía creer. Shin se lanzó directo al frente, gritando que eso era imposible, que obviamente era una falsificación, pero no terminó la frase porque el personal del lugar lo interrumpió. Aseguraban que era legítima, que venía con un certificado oficial de inspección emitido por la JAA. Cuando Amane preguntó quién la había registrado, el inspector dejó claro que no estaban entendiendo nada y que si seguían armando lío iban a tomar las medidas necesarias. Detrás de él, dos tipos grandes se acercaron con pinta de que no iban a hablar mucho y el inspector les pidió que se llevaran su arma falsa y se largaran. Los escoltaron hacia la salida, mientras Shin murmuraba que les iba a hacer pagar por insultar a Sakamoto. A pesar de la tensión, Sakamoto, disfrazado, apuntó con su pistola y dijo que ya lo habían entendido, que se iban ahora. No era momento de pelear. Shin se preguntaba qué demonios harían ahora. No tenían otra forma de colarse al evento, pero Sakamoto no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Mientras tanto, Amane se mantenía callado, hasta que tropezó con alguien del staff que cargaba unos papeles. Se le cayeron y él se agachó rápido para ayudar. Entre esos papeles notó que estaba la lista de exhibiciones. Apenas la estaba revisando cuando el mismo empleado se la quitó de las manos. Ya en la salida, Shin le preguntó qué hacía todavía ahí y le dijo que se apurara. De vuelta en la tienda de Sakamoto, Shin seguía furioso. Amane, acalorado, se quitaba el abrigo. Shin no podía sacarse de la cabeza quién habría enviado esa arma falsa. El momento había sido demasiado perfecto. Sakamoto también empezaba a sospechar. Tal vez alguien quería frenar su movimiento. Shin lamentaba no haber descubierto quién era, cuando de repente Amane revisó algo. Resulta que el chico había memorizado de un vistazo toda la lista de exhibiciones del evento. Shin alucinó con su memoria fotográfica. Amane solo comentó que todo habría sido más rápido si Shin hubiese leído la mente del tipo. Shin se puso a revisar la lista que Amane recordaba y buscó al imbécil que había entregado el arma.
pero se quedó confundido. El nombre del registro era The End. Nunca habían escuchado algo así. A Sakamoto le pareció un nombre ridículo. Amane dijo que no parecía en los registros del orfanato de Slur, lo que sugería que tal vez era un nuevo jugador en la mesa. De pronto Lu los llamó a los tres. Tenía algo que mostrar. Shin, molesto, se quejó diciendo que estaban ocupados, pero Lu había encontrado un sitio web donde vendían entradas para la exhibición de asesinos. Shin no lo podía creer. Lu explicó que se trataba de una subasta en el mercado negro, una que Wu-Tang le había mencionado. Al parecer ahí podían sobreescribir la información del boleto e insertar los datos del comprador, pero el precio de entrada no era para cualquiera. La puja empezaba en 1.000.000 de yenes. El tiempo apremiaba y no había más opción. A pesar del precio hicieron la oferta. Shin se alivió cuando vio que lograron entrar con solo 3 minutos restantes. Amaren preguntó si ese dinero salía del presupuesto de la tienda. Lu respondió que a hoy iba a enloquecer cuando se enterara, pero entonces alguien subió la oferta a 10 millones y todos se quedaron helados. Shin no lo podía creer. ¿Quién tenía tanto dinero así de fácil? Lu vio el nombre del nuevo postor y era The End otra vez. Shin explotó. Ese tipo no dejaba de aparecer. Sakamoto le pidió a Lu que se hiciera a un lado. Él iba a encargarse. Ofreció 20 millones. Shin no podía creerlo, pero Sakamoto no pensaba ceder. Entonces The End contraatacó con 100 millones. La tensión se subía al techo. Sakamoto y Shin empezaba a sudar. Lu trató de detenerlos porque ya se estaba volviendo una locura. Sakamoto le pidió que le avisara cuando quedaran 10 segundos para el cierre de la puja. Iba a lanzar su oferta final ese momento. Lu contó regresivamente desde 10, 9, 8, 7. Sakamoto apostó 110 millones. Parecía que lo lograría, hasta que The End subió a 120. Shin se volvía loco mientras los números subían y subían. Sakamoto no se detenía. Al llegar a cero, el duelo de ofertas terminó cuando Sakamoto soltó 500 millones y ganó, pero justo después una bala voló desde algún lado y destruyó su laptop. Nadie se esperaba ese tiro. Lu no podía creer lo que veía. El disparo venía desde un edificio a lo lejos. Era Kamihate, el miembro antiguo de la orden. Le gritó a Sakamoto que era un imbécil y que no lo iba a dejar entrar a esa exposición. Desde el rascacielos, un limpiador de ventanas pensó que hablaban con un palo mágico, pero Kamihate estaba muy claro. Sakamoto no iba a poner un pie en ese lugar. Entonces la historia se retomó a varios años atrás en medio de una ciudad destrozada. En la cima de un edificio había francotiradores. Alguien informaba que los tenía rodeados, al menos 10 enemigos. Sakamoto, Nagumo y Hyo estaban ahí. Hyo dijo que los francotiradores eran tan buenos que salir ilesos era imposible. Nagumo le echó la culpa a Sakamoto por haber tomado un atajo, pero este le respondió que no había tiempo y que además Nagumo se había mareado en el camino. Empezaron a discutir sobre quién debía ser el cebo, hasta que Hyo los cayó. De repente un enemigo cayó cerca. Los tres se sorprendieron. Nagumo preguntó si Hyo lo había derribado. Sakamoto dijo que era lógico, ya que él era el líder, pero Hyo negó haber sido. Fue Kamihate. En ese momento Nagumo lo entendió todo. Ya habían ganado. Kamihate estaba escondido por ahí, acechando. En el otro lado, uno de los francotiradores enemigos se dio cuenta de que su compañero había sido abatido. Se preguntaba de dónde venía ese tiro. El otro juraba que había visto una mira a unos cuantos kilómetros de distancia, pero pensó que debía ser pura suerte. Mientras hablaban, también fue derribado. El siguiente apenas alcanzó a decir algo antes de que Kamihate le metiera un tiro que atravesó el rifle y le voló el ojo. Eso dejó claro que no había sido suerte, solo precisión. Después, Kamihate apuntó a la espalda de otro enemigo que tenía granadas y le disparó al pasador justo cuando estaba en el aire, haciendo estallar toda la base rival. Nagumo quedó impresionado. Había un enemigo que todavía seguía oculto detrás de una pared, pero Kamihate lo tenía ubicado. Apuntó a un cuchillo tirado en el suelo y cuando este estaba en el aire le disparó otra vez para desviarlo directo a la cabeza del tipo. Así, con esa jugada brutal, eliminó a todos los enemigos y permitió que Hyo y los demás escaparan. Comentaron entre ellos que era una bendición tener a un francotirador como compañero. En el presente, Sakamoto levantó del suelo una de las balas usadas por Kamihate, justo la que había destruido la laptop de Lou. Se notaba que lo respetaban como francotirador. Shin, intrigado, preguntó quién había hecho el disparo y le dijo a Lu que lo mejor sería regresar a la casa. Lu, molesta, prometió que quien rompiera su laptop lo iba a pagar. Shin pensó que era mejor retirarse, pero Sakamoto fue claro, no tenía sentido seguir huyendo. Shin no entendía qué quería decir con eso. Entonces Sakamoto soltó la verdad. El que estaba disparando era Kamihate, miembro de la orden y considerado el mejor francotirador en la historia de la JAA.
Su alcance era de 8 kilómetros. Todos quedaron en shock con ese dato. Si este tipo los tenía en la mira, escapar era imposible. Amane recordó haber escuchado ese nombre antes. Kamihate tenía el récord Guinness por tiro de francotirador a larga distancia y era el único japonés incluido entre los 100 asesinos más influyentes del mundo. Shin preguntó por qué estaba apuntando a Sakamoto de repente, pero Sakamoto ni le contestó, solo le agarró la cabeza y lo agachó justo a tiempo. Kamihate había disparado otra vez. El proyectil pasó por donde Shin estaba. Ya no podía seguir operando la tienda con esa amenaza encima. Sakamoto sacó una hoja de papel con una imagen de una presentadora del clima. Cuando Kamihate la vio a través del visor, se quedó perplejo y falló el tiro. Shin no entendía nada. Sakamoto explicó que lo único que sabía sobre ese francotirador era que estaba loco por las chicas del clima y que vivía encerrado. Les pidió a todos que se apuraran a entrar al pasaje secreto rumbo al garaje. Mientras tanto, Kamihate aclaraba para sí mismo que no era fan de las chicas, sino las presentadoras del clima. ¿Cómo sabía lo que decía desde lejos? Fácil, podía leer los labios. Explicó que para un francotirador el clima era cuestión de vida o muerte, así que para él, esas presentadoras eran como diosas. Dijo que había tratado de explicárselo a Sakamoto, pero claro, ese tipo nunca escuchaba a nadie. Ya dentro del auto para escapar, Amane preguntó por qué, si Kamihate era tan bueno, falló ese primer disparo. Sakamoto respondió que seguramente había sido una advertencia. Mientras manejaban, Shin reflexionaba. El mensaje estaba claro, que dejaran de meterse con la exhibición de asesinos o habría consecuencias. Le preguntó a Sakamoto qué haría ahora, y él le dijo que lo iba a derrotar y que se iba a quedar con la entrada de la exposición. Shin se quedó helado. Kamihate era parte de la orden. En ese momento Kamihate volvió a moverse, apuntó al neumático del auto que iba al lado del suyo. El disparo fue preciso, el coche reventó una llanta, se la dio y perdió el control. Sakamoto se dio cuenta de que no iban a poder frenar a tiempo, así que sacó toda su fuerza, se sujetó de un poste al lado de la carretera y lo usó para detener el coche. Con la fuerza del impacto rompió el poste como si fuera papel. Kamihate, viendo que Sakamoto tenía un brazo expuesto, no dudó en apuntar ahí. Le dio justo en el derecho. Shin gritó por el disparo mientras Sakamoto soltaba el poste por el dolor. Eso provocó que el auto se estrellara contra una señal de tránsito. Sin pensarlo, Sakamoto se bajó, se impulsó como si fuera Spider-Man, saltó encima del cartel y mientras estaba en el aire, jaló el letrero para bloquear el siguiente tiro del francotirador. Shin lo presionó para que se cubriera, pero Kamihate ya lo tenía en la mira. Parecía que todo estaba perdido, pero en ese instante, Eisuke apareció. Le apuntó a Kamihate desde otro punto y lo obligó a desviar su tiro. Shin le alegró al ver que alguien los estaba ayudando. Eisuke revisó cómo estaba Sakamoto, y este le dijo que su aparición había sido justo a tiempo. Cuando Shin le preguntó cómo se sentía, respondió que ella estaba bien. Cerró los ojos, respiró hondo y recordó unas palabras que lo marcaron. Kumanomi le había dicho que no era capaz de matar, que era un cobarde y que si se metía en una pelea real no sabría qué hacer. También recordó cuando Shishiba le dijo que su vida no tenía peso, que era como una mota de polvo, y por último pensó en la despedida de Hyo. Con eso en mente les pidió a Sakamoto, Shin y Amane que lo dejaran encargarse. Quería enfrentar a Kamihate él solo. Shin no estaba de acuerdo, ese francotirador era de la orden, pero Sakamoto lo calló. Eisuke insistió, si no hacía algo ahora, no iba a poder perdonarse por haber sobrevivido. Mientras tanto, Kamihate se preguntaba por qué alguien le disparaba si él no había hecho nada. Admitió que tenía razón, el mundo exterior era aterrador. Hasta el limpiador de ventanas que estaba cerca lo miraba con pena. Shin seguía sin entender qué le pasaba a Eisuke. Entonces él admitió que desde que volvieron de Tailandia no había podido hacer un solo disparo decente. Todos se quedaron sorprendidos, no sabía cómo explicarlo, pero sentía que si retrocedía ahora, todo terminaría para él como francotirador. Shin se impactó. Eisuke dijo que no era baja autoestima, pero que sinceramente de los cuatro él creía que tenía la mejor oportunidad de derrotar al enemigo. A Shin se le marcó una vena de coraje. En su cabeza Sakamoto le metía un puñetazo a Eisuke, pero en realidad Sakamoto solo se le acercó y le dijo que seguramente tenía una razón para hablar así. Shin respondió que en su mente ya lo había golpeado. Sakamoto advirtió que ese exceso de confianza era peligroso, pero Eisuke lo corrigió, no era confianza, era convicción. Nunca antes se había topado con un francotirador mejor que él. Eso hizo que Sakamoto pensara un momento. Eisuke sonrió y dijo que tal vez no confiaba mucho en sí mismo, pero sí confiaba en lo que ellos le estaban diciendo. Sakamoto y Shin se miraron. Entonces Sakamoto empezó a buscar algo y le puso a Eisuke un chaleco. Él se quejó de que era muy pesado. Resultó ser un prototipo de chaleco antibalas especial de la tienda de Sakamoto, capaz de bloquear cualquier tipo de proyectil. Eso sí, le advirtió que no dejara que le dieran dos veces en el mismo punto.
Heisuke agradeció, listo para salir. Antes de irse, Shin le pidió que no muriera. Heisuke solo respondió con un entendido. Ya con él en camino, Amane preguntó qué haría ahora. Sakamoto dijo que lo perseguiría para asegurarse de que estuviera bien. Shin, por su parte, empezó a notar que últimamente Sakamoto andaba algo sobreprotector. Dijo que eso mismo le iba a pasar a él cuando tuviera hijos. Mientras tanto, Kamihate continuaba observándolos desde una nueva ubicación. Se preguntaba qué tramaban, si creían que al dispersarse podían sacudirlo. Le costaba creer que Sakamoto, justo él, ahora anduviera actuando en equipo. Siempre pensó que era más un lobo solitario, alguien que trabajaba por su cuenta como él. Kamihate apuntó su rifle hacia Heisuke, que en ese momento revisaba el entorno con una bala en la mano. Kamihate preguntó si esa bala era suya y qué andaba buscando. Heisuke, sin responder, la lanzó al aire. Era un reto directo. Por dentro, sin embargo, estaba asustado. No tenía ni idea desde dónde llegaría el disparo. Kamihate se preguntaba si ese era un tipo de declaración de guerra. No esperaba que ese perdedor quisiera enfrentarlo. Dijo que lo mataría primero, apuntó directamente a su cabeza y jaló el gatillo. Pero Heisuke saltó justo a tiempo y recibió el impacto en el costado. Shin se alarmó. Kamihate quedó sorprendido. Heisuke sonrió. Lo había encontrado. Gracias a esa acción, logró ubicar el nuevo punto desde donde disparaba Kamihate. Este, frustrado por haber sido descubierto, lo llamó bastardo. Heisuke había anticipado que el tiro vendría a la cabeza, así que se lanzó intencionalmente para recibirlo en el cuerpo y calcular la dirección exacta. Kamihate, sin perder tiempo, escapó. Shin, aún confundido, preguntó cómo Heisuke supo por dónde vendría el disparo. Corriendo, Sakamoto explicó que los francotiradores por lo general apuntaban al torso o las piernas porque así, aunque se desvíen, igual acertaban. Pero cuando alguien realmente confía en su puntería, siempre va por la cabeza. Heisuke le hizo una seña al enemigo, diciéndole que sabía lo que pensaba. Luego apuntó su rifle hacia la posición de Kamihate. Aunque Pisuke lo alertó diciendo que el enemigo se estaba escapando, Heisuke afirmó que no pensaba dejarlo huir. Kamihate rompió una ventana para posicionar su rifle. No podía aceptar que Heisuke hubiera anticipado su movimiento. Dijo que solo estaba practicando, que no lo hizo con intención y que un blanco así lo podía eliminar sin ni siquiera apuntar. Lo llamó exagerado y dijo que estaba demasiado tenso. Entonces disparó el gancho de una grúa desde lo alto. Lo hizo para que se soltara y cayera directamente hacia Heisuke. Este escuchó el ruido, miró hacia arriba y al ver el gancho en caída libre, se preocupó. Kamihate volvió a disparar, esta vez en una señal de tránsito, cortándola para que empujara el gancho y lo lanzara con más fuerza. La sincronización fue perfecta. El gancho se estrelló contra la parte de un edificio y se fue directo hacia Heisuke. Lo notó muy tarde, fue empujado y cayó al suelo. Shin se preocupó otra vez. A pesar de la caída, Heisuke logró posicionarse para disparar. Su tiro rebotó en los edificios buscando el punto donde estaba Kamihate. Este se burló diciendo que había fallado. Heisuke se frustró. Todavía no lograba ajustar bien la puntería. Eso molestó aún más a Kamihate, quien pensó que Heisuke se estaba creyendo muy genial. Dijo que no era el único que podía desviar balas. Kamihate disparó al motor de una moto que justo pasaba. Heisuke giró al escuchar el estallido. El motociclista salió volando y la moto quedó destrozada. Kamihate volvió a disparar, ahora apuntando a la rueda que se había soltado. Golpeó la rueda girando en el aire y redirigió la bala directo hacia Heisuke. Por suerte llevaba el chaleco antibalas. Heisuke se quedó helado. Kamihate había logrado cambiar la trayectoria usando una rueda en movimiento. En ese momento Sakamoto lo llamó para disculparse por no haber dicho antes que Kamihate no solo era un francotirador de largo alcance, sino que tenía la habilidad de controlar todo el campo de batalla con una sola bala. Era el francotirador definitivo. Desde su escondite, Kamihate declaró que no le importaba quién fuera. Cualquiera que dañara su orgullo lo iba a pagar. Heisuke se quedó dándole vueltas a lo que dijo Sakamoto. No sabía que alguien así podía existir, alguien capaz de dominar todo con una sola bala. Eso le generó dudas sobre si podía derrotarlo. Mientras tanto, Shin preguntó por qué Kamihate estaba apuntando contra Sakamoto. Este respondió que no recordaba haber hecho algo que lo enfadara. Shin contestó que eso siempre decía. Amane desde atrás opinó que todo seguía ligado a la exhibición de asesinos. Según él, Kamihate no quería matarlo, sino evitar que se infiltrara. De repente, Shin notó algo. Les pidió detenerse. Se escondieron detrás de un auto. Dijo que podía captar los pensamientos desde un edificio cercano. Sakamoto comentó que los francotiradores siempre cambian de ubicación, lo que complica las cosas. Fue entonces cuando Amane comprendió por qué habían estado corriendo tanto. Shin se desconcertó al captar los pensamientos de Kamihate, quien decía ser el francotirador perfecto, y como todo habría sido distinto si Sakamoto no hubiera aparecido. En ese instante, Kamihate comenzó a recordar su historia. 9 años atrás, Kamihate estaba camuflado
ubicado en una zona al aire libre. El cielo estaba despejado con una temperatura de 26 grados, humedad al 11% y un viento cruzado de 90 grados, soplando a 15 kilómetros por hora. Su objetivo era John Pesci, un pintor y asesino psicópata que mataba niñas, usaba su sangre, lágrimas y fluidos espinales para crear sus obras. El objetivo estaba a unos 8 kilómetros. Kamihate pensaba que si lograba ese disparo, entraría al libro Guinness y se convertiría en el mejor francotirador del mundo. Su motivación era la chica del clima del programa Super News Hero. Le dijo que esperara. Disparó justo cuando el objetivo apareció en la ventana, pero al mirar por la mira, vio algo que no esperaba. Un hombre detrás de John. Era Sakamoto. Lo vio y pensó: ¿qué hace ese novato ahí? Va a arruinarlo todo. El disparo ya había salido. Cuando revisó lo que pasó, John ya estaba tirado en el suelo. Lo había logrado. Kamihate estaba feliz, realmente feliz. Había cumplido la misión y su logro fue reconocido nada menos que por el libro Guinness, gracias a un disparo de larguísima distancia. Un año después lo seleccionaron como el primer japonés en entrar a la lista de los 100 asesinos más influyentes del mundo, según la revista Kill Time. Para él, ese fue el momento que marcó su vida. Al fin era reconocido como el mejor francotirador del planeta. Pero todo se vino abajo un año atrás, cuando se enteró de que iba a realizarse la exposición de asesinos del siglo en Francia. Lo que lo impactó no fue solo el evento, sino que entre las piezas mostradas estaba el cuadro final de John Pesci, ese asesino famoso a quien había matado. Lo reconoció enseguida, era el mismo cuadro que había visto durante aquella misión. En su interior celebró que una obra tan simbólica llevara la huella de su bala. Pensó que era un homenaje a su puntería. Se dijo a sí mismo que tenía que ir a verlo, aunque no salía de su casa desde hace 3 años. Aún así se armó de valor y viajó a Francia. Ya frente al cuadro notó algo raro. Había una mancha de sangre que no cuadraba. Según la trayectoria de su disparo, no debía estar ahí. Eso solo podía significar una cosa: el que realmente mató a John fue Sakamoto. No fue su bala, fue la de él. Y eso le voló la cabeza. Si eso era cierto, su récord mundial y su título de mejor francotirador no tenían validez. Le habían robado su momento. Desde entonces juró que no iba a dejar que Sakamoto viera ese cuadro. Haría lo que fuera para impedírselo. Ya de vuelta en el presente, Shin no podía creer lo que acababa de descubrir. Todo lo que Kamihate hacía, todo su esfuerzo, tenía como raíz un capricho estúpido alimentado por orgullo herido. Amane, mientras tanto, comprendió que por eso estaba empeñado en impedir que Sakamoto llegara a la exposición. Shin se preguntaba por qué le importaba tanto un simple récord, pero Sakamoto entendió enseguida. Para Kamihate ese logro mostraba quién era. Heisuke seguía corriendo por la calle esquivando disparos. Kamihate volvió a disparar y rozó con su bala el volante del carro de un conductor inocente. El coche se descontroló, chocó con una barrera y golpeó a Heisuke, que salió volando ensangrentado. En el suelo pensó que podía sentir el peso emocional detrás de cada disparo del enemigo. Ambos eran francotiradores, podían entenderlo sin palabras. Un tipo que pasaba por ahí tranquilo leyendo su libro lo vio tirado en el suelo y se acercó para preguntarle si estaba bien. Kamihate aprovechó y disparó de nuevo. La bala pasó tan cerca del dedo del hombre que volteó la página. Después siguió su curso y le dio a Heisuke en el costado. Fue entonces cuando lo entendió. Esa era la clase de bala lanzada por alguien que había entregado toda su vida a la precisión. Era su turno de responder. El problema era que demasiada gente lo había visto. Se le acercaban preocupados preguntándole si necesitaba ayuda, si quería agua. Heisuke se frustró. Ese ángulo lo ponía en una situación delicada. No podía responder bien si había inocentes cerca. Desde lejos Kamihate lo sabía. Le dijo que así no iba a ganar, que estaban en ligas distintas. Explicó que cuando uno se conecta con los demás, empieza a preocuparse, a confiar y a depender, y que todo eso te volvía débil. Solo en la soledad podía encontrarse la verdadera fuerza. Sakamoto comentó que ni siquiera en la orden alguien más había visto a Kamihate en persona. Eso confirmaba que creía que el aislamiento lo hacía más fuerte. Esa era la razón por la que se aferraba tanto a su récord. Kamihate disparó otra vez. Adiós, perdedor, murmuró. Heisuke analizaba qué podía hacer. Miró a su alrededor buscando un ángulo útil, pero todo parecía en su contra. Hasta que se le prendió el foco. Todavía quedaba un camino, uno en el que sí confiaba. Mientras la bala se acercaba, Heisuke apuntó con su mira no al enemigo, sino a la bala misma. El proyectil impactó contra su rifle y luego lo golpeó. Kamihate se burló, dijo que había sido muy fácil, pero Heisuke no se rindió. Ese impacto le reveló la trayectoria perfecta, la única línea directa que podía llevarlo hasta Kamihate. Aunque la bala le había rozado la cabeza, Heisuke se mantuvo firme, apretó el gatillo y disparó entre la multitud, sin dañar a nadie. Iba directo hacia Kamihate. Este se molestó. Heisuke había usado su misma trayectoria.
rabia. Para colmo, le dijo que aunque él quería estar solo, sin querer lo había hecho confiar en él mismo. Eso lo enfureció más. Le estaba diciendo que era tan bueno como él, que disparar como Kamihate era cosa sencilla. Heisuke sintió que su instinto había vuelto, pero no era suficiente. Aún no lograba alcanzarlo. Necesitaba dar un paso más. Kamihate le lanzó otro disparo, le gritó si sería capaz de devolvérselo, lo llamó novato y apuntó a un poste de luz y a la válvula de un hidratante que estaba justo frente a Heisuke. El agua reventó con fuerza y lo empapó. Los cables sueltos del poste comenzaron a chispear dirigiéndose hacia él. Justo antes de que lo alcanzara, Pisuke llegó y lo empujó fuera del alcance. Si no fuera por él, hubiera quedado electrocutado. Heisuke le dio las gracias, pero Pisuke cayó al suelo, agotado. Kamihate se irritó, había fallado y culpó a su mira rota. Si estuviera intacta, habría sido pan comido. Heisuke no se lo esperaba cuando Pisuke se lanzó frente a él para protegerlo. Tuvo que bajar el arma de golpe para no dispararle. La bala se desvió y Heisuke quedó pensando en esa curva tan extraña. Le preguntó si estaba bien. Kamihate, viéndolo, le preguntó si iba a intentar otro disparo de rebote. Lo llamó cabeza hueca. Mientras escapaba, Kamihate explicó que este tipo de tiro necesitaba una pared conveniente y un ángulo perfecto. Lo que había hecho Heisuke no era un tiro mortal, solo un truco. Siguió soltando de edificio en edificio, diciendo que disparar era como entregar comida. Hay que soltarla caliente y salir corriendo antes de que se quejen. En pleno salto, Kamihate disparó otra vez. La bala cruzó la ventana de un edificio de oficinas. Nadie dentro se dio cuenta de que algo mortal acababa de pasar frente a ellos, pero Heisuke sí la vio venir. Alzó su rifle con rapidez, haciendo que la bala curvara su trayectoria directo hacia el edificio donde Kamihate se escondía. Aunque el tipo notó el movimiento, no le dio tiempo de esquivarlo y recibió el impacto. Al mismo tiempo, la bala que Kamihate había disparado impactó en el chaleco de Heisuke, haciéndolo perder el equilibrio y rodar por unas escaleras. Desde donde cayó, alcanzó a ver cómo Kamihate rebotaba sobre el techo de un camión antes de desplomarse contra el suelo. Justo entonces, las barreras del paso del tren bajaron entre ellos dos. Ambos malheridos se esforzaban por levantarse. Kamihate levantó su rifle y apuntó, pero un tren pasó en medio, bloqueando la línea de fuego. Aún así, los dos tiradores no se rindieron y dispararon al mismo tiempo. Las balas cruzaron el tren mientras los pasajeros, ajenos a todo, seguían su rutina. Heisuke fue lanzado hacia atrás por el impacto de la bala, sangrando. En ese instante recordó lo que Sakamoto le había dicho, que una bala no debería pegar dos veces en el mismo punto de su chaleco. Cayó al suelo, buscando con la mirada a Kamihate, pero el tren seguía pasando. Cuando la barrera finalmente se levantó, Heisuke se quedó de lado. Kamihate ya estaba detrás de él. Le dijo perdiste como si nada, soltando un buen intento. Heisuke se preguntaba cómo diablos había cruzado tan rápido. Kamihate admitió que se asustó un poco cuando Heisuke curvó la bala. Le confesó que él también lo había hecho antes, pero notó que Heisuke se concentraba demasiado al disparar. Un francotirador, según él, no debía olvidar su entorno. El cruce volvió a sonar y Heisuke, sin quitarle los ojos de encima, respondió que tenía razón. Kamihate, confundido, preguntó a qué se refería. Heisuke mencionó que los tiros con rebote dependían de una pared conveniente. Kamihate, al oír eso, pensó que Heisuke intentaría usar el tren para un tiro de rebote, pero de repente Heisuke giró y disparó directo hacia Kamihate. Este logró esquivarlo a pesar de la corta distancia, lo cual dejó a Heisuke con cara de sorpresa. Kamihate se burló, dijo que todo había terminado y apuntó su rifle. Heisuke no podía creerlo cuando vio que Kamihate soltaba el arma. Este repetía una y otra vez que todo había terminado. Lo decía en serio, decía que ahora que le habían visto el rostro, ya no había vuelta atrás. Según él, ser el francotirador supremo exigía estar completamente solo. Ya había decidido qué haría si eso pasaba. Heisuke quedó mudo al ver que Kamihate apuntaba el rifle hacia sí mismo. Solo logró decir oye antes de quedarse sin palabras. Kamihate le preguntó por qué no lo detenía, si acaso no le importaba que muriera alguien frente a él. Heisuke se rascó la cabeza incómodo, dijo que no sabía si debía intervenir, que Kamihate se veía tan decidido que no quería meterse. Kamihate lo llamó imbécil y lo culpó por haber herido su orgullo. Le exigió una disculpa, que asumiera la responsabilidad, que lo animara. Heisuke reaccionó rápido, le dijo que en realidad le estaba agradecido. Antes de ese duelo no podía acertar a ningún blanco, pero gracias a esa pelea había logrado superarse. Kamihate no lo esperaba, pero solo respondió que ya lo sabía. Heisuke se quedó pensando, ¿lo había enfrentado solo para ayudarlo? Kamihate ni siquiera
siquiera entendía por qué lo había hecho, pero terminó diciendo que sí. Eisuke se sorprendió aún más y comprendió que por eso Kamihate no había querido matarlo. Este último soltó un suspiro resignado y aceptó que así había sido. Eisuke le dijo que era un buen tipo. En ese momento Shin y los demás llegaron sin saber cómo meterse en la conversación. Para Sakamoto, ambos estaban completamente locos. Con el rifle de Kamihate todavía apuntando a Eisuke, este último le dijo que sentía que podrían ser amigos. Le ofreció la mano, pero Kamihate la detuvo. Le preguntó quién creía que era, que siendo un miembro de la orden estaba a otro nivel. Pero al pensar en la palabra amigos, se imaginó viendo películas juntos, practicando tiro, hasta pescando con rifles. Dijo que siempre había peleado solo y eso se convirtió en su orgullo, pero tal vez ya era hora de dejar entrar a alguien más. Ser el mejor francotirador del mundo significaba algo más, y ahora sentía que podría aspirar a otro nivel. Eisuke se sorprendió al notar que Sakamoto acercándose y lo llamó. Sakamoto saludó a Kamihate diciendo que hacía mucho que no lo veía. Este lo reconoció y curiosamente sintió alivio. Ya no se sentía tan solo, pensó que tal vez incluso podría hablar con él. De la nada, Sakamoto le dijo que no le interesaba su récord mundial, que dejara de preocuparse por eso, solo quería que le diera su entrada para la exposición de asesinos. Kamihate se descontroló, no podía creer que no le importara. Dijo que Sakamoto no tenía idea de todo lo que había luchado por conseguir ese título, pero también reconoció que ya no estaba solo. Invitó a Eisuke a irse con él, diciendo que con ese gordo cerca su puntería se arruinaría por el estrés. Eisuke se rascó la cabeza, se disculpó y dijo que ahora andaba con Sakamoto y su grupo. Le propuso que mejor se juntaran otro día. Kamihate no lo aceptó, tiró algo al suelo, se metió en un taxi y dijo que ya no tenía nada que hacer ahí. Eisuke solo le deseó suerte. Shin recogió lo que Kamihate había tirado y se sorprendió al ver que eran entradas para la exposición. No entendía por qué las había regalado. Sakamoto pensó que Eisuke había superado su complejo, lo felicitó y le dijo que era un francotirador increíble. Eisuke solo se rió antes de tambalearse y caer. Amane preguntó si estaba bien, mientras Shin pensaba lo impresionante que era ver cómo Eisuke había peleado al nivel de la orden. Sintió que lo estaban dejando atrás. Esa noche la escena cambió. En un rincón discreto, el ejecutivo de la JAA, Muto, compartía con Remy algo sobre su pasado. Decía que de joven era reservado, alguien callado, pero que había llegado a donde estaba gracias a su dedicación para eliminar plagas. Le preguntó a Remy si sabía el secreto para matar gente. Ella apenas lo escuchaba, más pendiente de su celular, y respondió sin interés. ¡Wow! ¡Qué genial! Otro tipo le exigió respeto hacia Muto. Le advirtió que si no prestaba atención la mataría, y hasta se burló de su inteligencia diciendo que su cerebro era tan liso como los testículos de un pez globo. Le ordenó que usara toda su capacidad para entender la conversación. De repente, Muto rompió una botella y se la clavó en el cuello al hombre. Dijo que la clave para matar era ver a las personas como si fueran plagas, así ya no sienten culpa. Las otras mujeres ahí presentes se pusieron nerviosas. Con el brazo sobre Remy, Muto le dijo que algún día reemplazaría al presidente Asaki. Ella siguió sin demostrar interés y solo repitió "wow, qué genial". En ese momento, dos tipos que estaban con Muto se tensaron cuando vieron a Haruma acercarse. Caminaba tranquilo, con los ojos cerrados. Uno de ellos, que llevaba rastas, le dijo que si no quería morir mejor se fuera por la derecha. Haruma se detuvo, pidió agua mineral al mesero y sin abrir los ojos respondió que él también pensaba que era mejor tener cuidado. Se presentó como Haruma y mencionó que trabajaba para Slur. Venía a pedirle un favor a Muto, así que lo invitó a que lo acompañara para conocer a su grupo. Los tres lo miraron con la mala cara. El de rastas lo encadenó de inmediato mientras su compañero de bandana sacaba un arma grande. Como Haruma trabajaba con Slur, dijeron que había que capturarlo vivo. El del arma lo llamó Senpai y disparó una ametralladora contra él, pero algo no cuadraba. Haruma seguía de pie, sin rasguños. La cadena se rompió y explicó, aunque no era tan bueno en artes marciales como Gaku y los demás, sí destacaba en los deportes con pelota. Sacó lo que llevaba en la mano. El tipo pensó que esa sería su arma. Haruma se impulsó, saltó y lanzó la pelota directo hacia ellos. El golpe fue brutal, rompió mesas, sillas y hasta la pared del fondo. Todo quedó destrozado, hasta los cuerpos de esos asesinos. Comentó que este tipo de deporte no era apto para espacios cerrados. Muto sudaba frío después de ver eso. Al final aceptó ir con él, siempre y cuando no lo matara. Haruma le agradeció por no poner las cosas difíciles. En ese momento llegó el mesero con el agua que había pedido. Haruma le dio las gracias, bebió un trago y dijo que no había nada mejor después de hacer ejercicio. Notó que Muto seguía sudando y le preguntó si estaba nervioso. Le ofreció una bebida deportiva, diciéndole que probablemente la necesitaba más. Muto la aceptó. Mientras caminaban, Haruma le dijo que respirara hondo y se calmara. Le quitó el arma y Muto no se resistió. Haruma explicó que si los demás veían el arma podrían malinterpretar la situación. Muto se
se sorprendió al ver a los miembros del grupo de Haruma reunidos. Estaban Kumanomi, Carolina Reaper, Kanaguri y por supuesto X. Se dio cuenta de que ese era el equipo de Slur. Se veían peligrosos y eso lo puso nervioso. Quiso saber qué querían de él. Haruma le explicó que en 3 días sería la inauguración de la exposición del siglo para asesinos y que el presidente de la JAA asistiría. Necesitaban su ayuda para matarlo. Muto no podía creer lo que oía. Sí sabía que el presidente iría, pero pensaba que era imposible asesinarlo. Haruma quiso saber por qué. Muto explicó que 4 miembros de la orden estarían cuidándolo. Pensó que si decía la verdad, tal vez lo dejarían vivir. Agregó que le parecía extraño que la seguridad estuviera tan reforzada. Kumanomi dijo que seguramente la JAA ya estaba enterada del plan. Arrodillado, Muto insistió en que si seguían adelante, lo único que conseguirían sería una respuesta brutal. Carolina, molesto, culpó a Kashima de haber filtrado la información, pero X no parecía preocupado. Ya había una bomba colocada en el lugar, y cuando todo estallara, entrarían a acabar el trabajo. Muto pensó que estaban locos. Había drones de vigilancia en cada rincón del recinto, ni siquiera el polvo se escapaba, pero no dijo eso, solo comentó que su idea sonaba bien. Luego quiso saber qué utilidad tenía él en todo eso, y si podía marcharse. Haruma le respondió que la exposición duraría 3 días, así que necesitaba saber cada movimiento del presidente Asaki, pero eso requería su estatus de ejecutivo en la JAA. Muto contestó que el presidente era impredecible. Se puso más nervioso cuando notó que Haruma hablaba en serio. De repente, Mafuyu fue arrojado dentro del lugar. Aunque logró caer bien, Toramaru cayó después justo encima de Muto. Ella le pidió que no lo dejara sola, que no podía con todo eso, pero él solo le gritó que se callara. En eso, Gaku salió de un enorme agujero en la pared. Dijo que casi había terminado de pelear con el jefe, solo estaba practicando mientras jugaba un videojuego. Mafuyu le pidió que lo jugara otra vez, pero él respondió que ya lo había pasado 5 veces. Insistió, pero Gaku se metió en la conversación diciendo que si eso era lo mejor que podía hacer, no servían para pelear en serio. Kumanomi le recordó a Gaku que era el hermano mayor del grupo y no debía ser tan flojo. También le pidió que dejara de andar sin camisa. Gaku se molestó por el comentario. Haruma, por su parte, los animó. Dijo que iban mejorando, así que debían seguir así. Toramaru, agotada, le rogó que la ayudara. Mientras tanto, X les pidió que bajara la voz, porque Akira estaba dormida en el piso de arriba. Gaku aceptó, arrastró a los dos y volvió por el agujero por donde habían llegado. X explicó que habían 3 pasos para destruir a la JAA: eliminar al presidente actual de la organización, borrar del mapa la orden y luego destruir por completo su cuartel general. Si se lograban esas 3 cosas, Muto sería el nuevo presidente de la JAA. Mientras escuchaba todo esto, Muto lo pensaba con cuidado, sin responder de inmediato. X le preguntó si estaría dispuesto a ayudar. Lo necesitaban para ejecutar el plan, pero Muto simplemente bajó la mirada y esbozó una sonrisa. Al principio pensó que ese sería su final, pero ahora se le presentaba una oportunidad inesperada. Se puso de pie con decisión y dijo que claro que sí, que contaran con él. Ante esa respuesta, X le dijo que entonces esperaba con ansias la exposición. En ese momento la escena cambió y Sakamoto fue atacado por sorpresa por Shin. Sin embargo, Sakamoto reaccionó al instante y se movió antes de que lo alcanzara. Shin no bajó la guardia y cuando Sakamoto le lanzó una patada, logró agacharse a tiempo, lo tomó por la pierna y utilizó el guante de poder que le había dado Natsuki para aumentar la fuerza del impacto. Jaló a Sakamoto con fuerza, dejándolo de cabeza, lo que sorprendió a todos. Al quedar cara a cara, Sakamoto esquivó el golpe de Shin y recibió un fuerte impacto en la nuca. Shin quedó claramente afectado por el golpe, pero aún así todos reconocían que él nunca se rendía día tras día. Sakamoto mientras tanto le dijo que lo estaba haciendo bastante bien por ahora. Mientras Lu le aplicaba una compresa fría en la nuca, le comentó que había sido un poco imprudente y le preguntó si estaba nervioso. Shin admitió que sí. Faltaban solo 3 días para que se llevara a cabo la exposición de asesinos más grandes de la historia, y él no quería ser una carga para Sakamoto. Aunque Lu no lo dijo en voz alta, pensaba que Shin se había hecho muy fuerte. Shin reflexionaba que ya que Heisuke había conseguido los boletos, él también tenía que estar a la altura. En eso alguien comentó que aún había un problema pendiente. Todos voltearon a ver a Mane, quien explicó que no sabían nada en específico sobre el plan del enemigo. Quién iba a colocar la bomba, a qué hora, cómo lo harían, no tenían ninguna información concreta. El silencio se apoderó del lugar y Mane se sintió incómodo al darse cuenta de que nadie más lo había considerado. Sakamoto contestó con calma que sentía que de alguna manera todo saldría bien. Lu propuso que tal vez lanzarían una bomba desde el
el aire y reducirían el museo a cenizas, pero Amane pensó que era demasiado exagerado. Sakamoto por su parte dijo que tal vez un sujeto con una bomba entraría corriendo a toda velocidad. Amane sin pensarlo le soltó un golpe en el estómago, reclamándole que la seguridad no sería tan laxa como para permitir eso. Shin sin embargo pensaba lo mismo que Sakamoto, imaginando posibles escenarios. Amane explicó que X y su grupo no podían ingresar al lugar tan fácilmente, porque sus rostros ya eran conocidos y que habría cientos de oficiales de seguridad, incluyendo a los de la orden. El museo durante esos días iba a ser el sitio más vigilado de todo Japón. Quizás, pensándolo bien, ni siquiera serían necesarios allí. Sakamoto coincidió con eso, mientras Amane sentía que la presión aumentaba. De repente Kashima intervino con una idea, propuso que la bomba ya estaba dentro del museo. Shin lo miró raro y le dijo que arreglara su cuerpo, porque estaba dando mala espina. Le preguntó cómo se suponía que habían metido una bomba lo suficientemente potente como para volar todo el museo. Kashima explicó que podrían haberla introducido por partes, escondiéndolas por todo el edificio. La lógica parecía sólida. Heisuke, curioso, preguntó entonces cómo podrían encontrar la bomba en un lugar tan grande. Shin lanzó otra pregunta: ¿para quiénes eran exactamente los boletos que tenían? Sakamoto respondió que los boletos eran para él, para Shin, para Mane y para Heisuke, aunque este último estaría solo en funciones de apoyo ya que seguía lesionado. Pero había uno más. Cuando le preguntaron por quién, Shin dijo que había alguien más que quería llevar. Sakamoto preguntó si esa persona era confiable y Shin aseguró que sí. 3 días después llegó por fin el día de la inauguración de la exposición. Chichiba se preguntó por qué no habían alertado a los altos mandos sobre X, ya que seguramente sospecharían al ver que se había reforzado tanta la seguridad. Nagumo estuvo de acuerdo, aunque comentó que sería una pena si cancelaban todo el evento. Chichiba le recordó cuántas personas podían salir heridas si algo salía mal. Nagumo no podía creer lo que escuchaba. Le respondió que si dejaban a X suelto, las víctimas no serían 1 o 2000, sino muchos más. Su objetivo era claro: evitar a toda costa que Slur detonara la bomba en el museo. Slur, por su parte, quería matar a Saki o morir en el intento. Nagumo además tenía una motivación personal: eliminar a X en el nombre de la orden. Por fin comenzó la tan esperada exposición de asesinos del siglo. Una multitud enorme se había reunido. La fila para entrar al museo era larguísima y afuera una reportera cubría el evento desde el Museo Nacional de Arte Okutabi. Según ella, desde temprano se había formado una gran aglomeración de personas. La exposición duraría 3 días y prometía a los asistentes una visión completa del mundo de los asesinos, desde armas reales hasta ropa usada, cartas y dibujos de figuras legendarias. En las noticias también se reportaba que los boletos se habían agotado desde hace un año. Había rumores de que se vendían a precios absurdos en sitios de reventa. Uno de los conductores del noticiero comentó que, aunque interesante, también sonaba algo inquietante que hubiera una exposición sobre asesinos. La presentadora aclaró que no había que preocuparse, que probablemente no habría asesinos reales ahí, pero que si los hubiera, ella contrataría a uno sin dudarlo. Su compañero se sorprendió y le preguntó a quién mataría. Ella, sin titubear, dijo a su marido. Mientras tanto, un guardia que estaba viendo esa transmisión cerca del museo fue interrumpido por un compañero que le pidió que dejara de usar el celular. En otro punto, un oficial de seguridad confirmó con su equipo que todo estaba bien en la entrada principal. Le respondieron que también estaba todo bajo control en la primera planta del museo. Ya dentro, una pareja que visitaba la exposición discutía sobre un cuchillo en la exhibición. La mujer decía que le parecía algo perturbador ver un arma real que se había usado para matar, mientras su esposo le respondía que de vez en cuando ese tipo de cosas eran emocionantes. Su hijo se detuvo frente a un oso de peluche, señalándolo con el dedo. Decía que era lindo, aunque ese mismo peluche se había usado alguna vez en un asesinato. Los padres incrédulos no entendían cómo algo así podía ser una herramienta mortal. Por el reflejo del vidrio no se distinguía bien, así que Usaragi lo observó en silencio, se acercó y sin pensarlo rompió la vitrina con la mano para sacar el oso. Se lo ofreció al niño, diciéndole que podía quedárselo, pero el niño lo rechazó. Usaragi se quedó confundida y Chichiba le preguntó qué demonios estaba haciendo. Ella en respuesta le preguntó si él lo quería. Chichiba no podía creer que lo hubiese tocado. Decía que estaba sucio y que se lavara las manos de inmediato. También le recordó que ese no era su sector asignado. En la mente de Chichiba, ese día llegaría el presidente de la JAA con todo su séquito. Miró su reloj y pensó que llegarían en 1 hora. Esperaba que lo hiciera rápido y se fueran igual de rápido. Afuera, Sakamoto, Shin y Amane observaban la fila que rodeaba el museo. Era eterna. Amane buscaba con la mirada al contacto que Shin había dicho que invitaría.
llamaría. Shin respondió que lo llamaría, así que gritó su nombre, aunque Amane le pidió que hablara más fuerte. Shin insistió en que no era necesario, él lo escucharía, y tenía razón. El tipo apareció, saludó con la mano y chocó los puños con Shin. Se trataba de Kaji. Shin lo saludó como si hace años que no lo veía, pero Kaji le pidió que no lo llamara tan fuerte en medio de tanta gente. Shin lo presentó a Amane, quien también había pasado el examen de transferencia de la JCC. Amane no entendía cómo Kaji había escuchado su voz tan baja. Kaji explicó que después del examen estuvo hospitalizado, por eso no había podido asistir a la escuela. Gracias al caos que ellos provocaron, la JCC había quedado hecha trizas y ni siquiera pudo disfrutar su primer día de clases. Sakamoto se disculpó y Shin culpó al director de cine corrupto. También se disculpó con Kaji por llamarlo de golpe, pero dijo que necesitaban su ayuda. En algún momento de los próximos 3 días, el presidente de la JAA aparecería en el Museo de Arte y X planeaba poner una bomba justo cuando él estuviera presente. Tenía que encontrarla antes de que todo explotara. Kaji preguntó si la bomba ya estaba dentro o si algún enemigo la traería más tarde. Amane admitió que no sabía nada con certeza, estaban improvisando sobre la marcha. Kaji no podía creer lo que oía, decía que seguían siendo unos irresponsables de siempre. Luego preguntó si de verdad eran tan incompetentes o simplemente no eran unos asesinos profesionales. Shin se calentó con eso, lo agarró y le gritó que cerrara la boca, que si tenía una mejor idea se la dijera, y si no que se fuera a su casa. Kaji, tranquilo, le respondió que si así lo quería se largaba. Amane los interrumpió diciendo que estaban perdiendo el tiempo con esa pelea tonta, mientras seguían en la fila. Shin, un poco avergonzado, se disculpó. De pronto el celular de Sakamoto sonó, era Gutan. Sakamoto le dijo que estaban ocupados, pero Gutan le respondió que él estaba 1000 veces más ocupado. Sakamoto estuvo a punto de colgarle, pero Gutan soltó que había investigado la doble personalidad de X y que tenía algo importante que contarle. Ya dentro del museo, en el primer piso, donde estaban las reliquias de asesinos antiguos, la cantidad de la gente era abrumadora. Shin se preocupaba por lo que pasaría si ese lugar explotaba. Amane preguntó si Kaji captaba algo raro por esa zona. Kaji, con sus oídos hiperdesarrollados, dijo que escuchaba conversaciones, pasos, tela rozando, corazones latiendo, celulares, aire acondicionado, relojes marcapasos, cámaras de seguridad, pero nada fuera de lo común. Amane se sorprendió, no sabía si confiar en él, pero Shin le aseguró que los oídos de Kaji ya lo habían salvado en los exámenes antes, cuando también leyó las intenciones de los demás y detectó algo clave. Aunque Amane aún dudaba, Kaji lo miró fijamente mientras Shin decía que ya lo había probado. Amane se disculpó. Shin propuso revisar todo el museo usando esa técnica. Él y Kaji se dividirían para detectar cualquier cosa rara. Le pidió a Amane que lo acompañara y todos aceptaron el plan. Shin y Amane se prepararon, pero Amane se detuvo cuando vio a alguien que le parecía conocido pasar entre la multitud. Shin, en cambio, seguía caminando y decía que le hubiera gustado disfrutar la exhibición. Amane lo observaba mientras seguía con la mirada a Shishiba. Shin pensaba que esa sería la última vez que se vería algo así en Japón. En eso se dio cuenta de que Amane ya no estaba a su lado. Gente a su alrededor lo miraba hablando solo y lo tildaban de raro. Decían que los museos de arte estaban llenos de locos y eso lo molestó. Mientras tanto, Kaji había ido a una zona dedicada a los asesinos contemporáneos. Todo estaba demasiado silencioso, lo cual le parecía sospechoso. Justo entonces, captó un sonido extraño. Lo siguió hasta encontrar a Mafuyu, que estaba observando unas espadas en exhibición y llevaba puesta una máscara antigás. Kaji lo reconoció de inmediato y le habló, sin creer que se lo toparía ahí. Mafuyu también lo reconoció, aunque solo como uno de los que había hecho el examen con Shin, ya que había olvidado su nombre. Kaji se presentó y Amane se acercó preguntando qué estaba pasando. Kaji, confundido, quería saber qué hacía Mafuyu allí, y de pronto recordó que Shin le había dicho que X lo había capturado, pero antes de reaccionar, Mafuyu lo atacó de golpe. El golpe fue directo a la garganta, dejándolo sin aire ni tiempo para defenderse. Kaji cayó al piso, sangrando. Sentado, intentó identificar un sonido que venía de Mafuyu. Mientras el otro se alejaba, Kaji, con lo poco que quedaba de fuerza, llamó a Shin. Mencionó algo sobre la bomba. Entonces alguien se le acercó a Mafuyu y le preguntó qué hacía. Él contestó que nada, era Toramaru. Mafuyu le dijo que la misión estaba por comenzar. Kaji, desde el suelo, jadeando, volvió a preguntar si Shin podía escucharlo. Mientras tanto, Shin seguía escaneando el lugar, preguntándose dónde estaba Sakamoto y Amane. Algo llamó su atención. La gente comenzó a reunirse en un punto. Se quedó helado al ver a Kaji tirado en el suelo, así que corrió hacia él. Cuando le preguntó qué había pasado, Kaji soltó que Mafuyu
Mafuyu estaba allí, lo que dejó a Shin completamente sorprendido. Luego añadió que Mafuyu era la bomba, sí, que el explosivo estaba dentro de su cuerpo. Shin no podía creer lo que oía. Recordó enseguida que Slur lo había secuestrado. De pronto una voz dijo que la bomba no sería un problema. Shin levantó la vista rápidamente para ver dónde venía y se encontró con Kashima, que hablaba desde el taller de Sakamoto. Dijo que había instalado una app de monitoreo en su celular. Shin se molestó y le preguntó directo por la bomba. Kashima explicó que el explosivo estaba incrustado en la piel de Mafuyu y era tan pequeño que los sensores no lo detectaban. Además, el radio de la explosión sería de apenas 4 metros. A pesar de eso, dijo que no había que preocuparse porque la bomba solo se activaba si el portador moría. Eso dejó a Shin totalmente en shock. Le preguntó por qué harían algo así y Kashima respondió que era simplemente parte de su protocolo. Pensando bien, Shin recordó haber oído algo sobre eso antes, sobre cómo habían muerto otros compañeros de Slur. Estaba furioso, le molestaba que usaran a Mafuyu de esa forma, todo por esa ideología retorcida. Entonces preguntó si había un detonador remoto. Kashima admitió que sí, pero que él lo controlaba. Por ahora no habría explosión mientras Mafuyu no se desviviera. Shin pensó que eso no pasaría, así que concluyó que la verdadera bomba debía estar en otro lado. Cerró los ojos y se enfocó para leer los pensamientos de la gente alrededor. Estaba seguro de que Mafuyu no podía estar muy lejos, y tenía razón. Lo encontró aún hablando con Toramaru, que se notaba molesta porque él no le hacía caso. Ella le propuso abandonar la misión ya que derrotar a la Orden era imposible y podrían escapar, pero Mafuyu le dijo que creía que ella era fan de X. Toramaru le respondió que no sería fan de nadie si acababa muerta. Mafuyu entonces dijo que seguiría solo. Toramaru iba a responder, pero se quedó callada al notar que alguien los observaba. Era Shin mirándolos fijo. Llamó a Mafuyu con un tono serio y le dijo que se alegraba de verlo bien. Le pidió que se fuera con él, que su hermano estaba preocupado, pero Mafuyu respondió que no se iría, que estaba ahí por decisión propia. Shin no podía aceptar eso, le preguntó qué estaba diciendo. Mafuyu le explicó que tenía un propósito. Shin le dijo que dejara de actuar como si fuera un héroe, que X solo lo estaba usando. Mafuyu advirtió que si se metía en su camino lo iba a lamentar. Shin no esperaba esa reacción. Entonces Toramaru intervino diciendo que era peligroso, que sabían bien quién iba a estar allí. Mafuyu respondió que todo sería rápido. Shin no sabía cuál era el problema real, pero notaba que Mafuyu hablaba en serio. Aún así le dijo que si no quería ir por las buenas, entonces lo obligaría. De repente Mafuyu rompió una vitrina de cuchillos de exhibición y agarró uno. Al mismo tiempo, Shin tomó una pila de papeles que tenía cerca y los usó como escudo justo cuando Mafuyu le lanzó el cuchillo. Lo bloqueó y lo sacó del montón de papeles. Mafuyu se le vino encima con otra cuchilla. Shin esquivaba mientras Mafuyu lo atacaba sin parar. La gente en el museo empezaba a escuchar los sonidos del combate, pero creían que era parte del audioambiente. En medio de los ataques, ambos atravesaron una barrera y cayeron al piso inferior dentro de una vitrina enorme de exposición. Algunas personas los vieron caer. Shin se quedó confundido cuando se dio cuenta de dónde estaban. Un niño comentó emocionado que los maniquís de asesinos parecían reales. Eso hizo que Shin pensara que no podían moverse mucho, pero luego escucharon al niño decirle a su madre que podían hacerlos mover con un botón. Los dos se miraron justo cuando el niño presionó el botón, y de repente los cuerpos de los maniquís se partieron por la mitad. Había sido Mafuyu el responsable. Por suerte, Shin alcanzó a esquivarlos. La madre y el niño estaban encantados con lo que creían que era un espectáculo. Al observar los movimientos de Mafuyu, Shin notó que su nivel había subido muchísimo. Era más rápido y fuerte que antes. No pudo reaccionar cuando recibió una patada que destrozó una pared del escaparate y lo lanzó fuera. Al aterrizar, Shin le preguntó a Mafuyu por qué estaba del lado de X. Mafuyu dijo que en realidad no se había unido a él, solo le había dicho que la manera más rápida de entrar a la orden era derrotando a uno de ellos. Shin recordó que durante el examen Mafuyu mencionó que necesitaba conexiones en la JCC para unirse a la orden. Le costaba creer que todavía esa fuera su motivación. Le advirtió que si se enfrentaba a ellos iba a morir, y en ese momento recordó lo que Kashima dijo: si Mafuyu moría, la bomba explotaría. Si luchaba contra la orden no iba a sobrevivir. Entonces lo entendió todo. Ese era el plan de X: mandar a Mafuyu al museo para morir y así hacer explotar la bomba cerca de la orden. Justo en ese momento llegó el coche del presidente de la asociación de asesinos y Asaki se bajó. Vio lo lleno que estaba el lugar y preguntó cómo se suponía que iban a disfrutar de la exhibición con tanta gente. En un recuerdo, X hablaba con su grupo. Decía que era lógico que la orden se mantuviera cerca de Asaki. Entonces, si Mafuyu y Toramaru se enfrentaban a ellos y terminaban muertos, las bombas en sus cuerpos detonarían. Así, la orden y Asaki desaparecerían juntos. Carolina Reaper dijo que al principio no entendía por qué X había reclutado a esos mocosos, pero ahora todo tenía sentido.
sentido. X explicó que los eligió precisamente porque no tenían licencia, ni siquiera habían pasado por la JCC, y eso los mantenía fuera del radar de la asociación. Eran piezas perfectas para su juego. Kumanomi preguntó qué pasaba si morían antes de llegar a enfrentar a la Orden. Gaku comentó que eran débiles, pero X respondió que justo por eso quería que Gaku los entrenara, porque si no la Orden ni se molestaría en matarlos. Esa tarea no le gustó nada a Gaku. Ya de regreso al presente, mientras los visitantes seguían disfrutando la exposición sin imaginar lo que pasaba, Shin trataba de hacer entrar en razón a Mafuyu. Le decía que X lo estaba manipulando, pero Mafuyu dijo que no le importaba morir. A Shin le costaba creer lo que acababa de escuchar, pero Mafuyu fue claro, había ido hasta ahí para derrotar a un miembro de la Orden, así que le pidió a Shin que dejara de meterse en su camino. Shin no entendía por qué estaba tan obsesionado con la Orden, pero Mafuyu le respondió simplemente que no era su asunto. Molesto, Shin le agarró el brazo y le gritó que claro que era su asunto. ¿Acaso no se daba cuenta de cuántas personas podían morir si se alineaba con X? Aún así a Mafuyu no le importaba en absoluto. Shin, incrédulo, de pronto creyó reconocer a alguien más allí. Le preguntó si ese no era Natsuki Seba, pero de nuevo Mafuyu soltó el mismo "no es tu asunto". Antes de que siguiera la discusión, ambos fueron interceptados por los guardias de la exposición. Les ordenaron no moverse, ya habían confirmado que ellos eran los responsables de la pelea en el museo, así que ahora que los tenían, los escoltarían a la salida. Aprovechando el caos, Mafuyu le metió una patada en el estómago a Shin, quien seguía sostenido por un guardia. Luego, ágil como siempre, saltó, derribó a uno de los guardias de una rodilla en el rostro y usó la cabeza de Shin como trampolín para escapar. Furioso, Shin gritó que lo mataría, pero 4 guardias lo sujetaron antes de que pudiera moverse. Trató de zafarse, pero no le quedó más remedio que usar su guante. En otra parte del museo, Asaki acababa de llegar. Se mostraba encantado con las piezas expuestas. Comentó que un verdadero asesino también debía ser un artista. El personal, contento por sus elogios, le ofreció una vista privada si regresaba cuando terminara la exposición, pero Saki dijo que preferiría ir a donde quiera y cuando quisiera, sin que nada lo limitara. El personal sabía que su colección privada contaba con decenas de miles de piezas, así que le preguntaron en qué tipo de arte se enfocaba. Saki titubeó un poco, como si ni él mismo lo supiera, y eso sorprendió a los empleados. Él respondió que le gustaban las piezas con valor agregado por la marca. Valorar la basura de esa forma, según él, le daba una idea del avance histórico y cultural de la humanidad, algo que los animales no podían replicar. El personal solo rió, incómodo. En eso, Asaki tomó una de las obras y preguntó a sus asistentes si quedarían bien en el baño de su oficina. Nagumo y Shishiba se sintieron avergonzados. El personal intentó explicarle que era una pieza cultural reconocida a nivel nacional, que no estaba a la venta y que además era un préstamo del Museo Británico Tate. Le rogaron que no lo tocara, pero Asaki la quería. Su asistente hizo una llamada y la obtuvieron sin problema. Asaki agradeció a su asistente Watari y le pidió que la enviara directo a su oficina. El personal quedó pasmado, pero Asaki no se detuvo ahí. Dijo que la obra se veía vieja y sucia, así que pidió que la restauraran y repintaran. Su asistente aceptó sin dudar, mientras el personal apenas podía creer lo que escuchaba. Dijeron que era una pieza invaluable, pero Asaki respondió que no iba a colgar algo tan sucio en su oficina, soltando una carcajada. Nagumo pensaba que su presidente era un ególatra total, capaz de hacer cualquier cosa para lograr lo que quería. Ese era el líder de la JAA, Asaki. De pronto sonó la bocina del museo con un anuncio. Se buscaba urgentemente a un niño perdido súper especial. Tenía el cabello negro, una máscara de gas y pantalones cargo. El personal debía capturarlo de inmediato si lo veían. Los de seguridad se tensaron porque sabían que esa clave solo se usaba para elementos extremadamente peligrosos. Era una amenaza real que debía ser eliminada en el acto. Los miembros de la orden supieron enseguida que ese era el momento que habían estado esperando. Nagumo, Shishiba y Osaragi se alistaron. Mientras tanto, Shin logró escapar y comenzó a perseguir a Mafuyu. Le gritó que se detuviera, pero Mafuyu no lo hizo. Al contrario, gritó pidiéndole ayuda, diciendo que lo estaban atacando. Shin no podía creer lo que estaban haciendo. Por su culpa, los de la seguridad lo capturaron mientras Mafuyu se metía al ascensor. Cuando la puerta estaba a punto de cerrarse, alguien la detuvo. Era Shin, que logró colarse justo a tiempo. Dijo que por fin lo tenía, pero justo antes de que el ascensor cerrara por completo, Osaragi apareció. No entró, pero bajó con fuerza desde arriba, atravesando el techo del elevador con un salto brutal. Shin se quedó helado sin saber quién era esa mujer. Pero Mafuyu sabía bien que era parte de la orden. Sin perder tiempo, sacó una hoja escondida en su zapato y la lanzó contra ella.
Osaragi la esquivó como si nada. Shin tuvo que agacharse y cuando se quejó, Mafuyu le soltó que si tenía miedo mejor se fuera. Osaragi mientras tanto pensaba que todo ese desorden haría que Shishiba se enojara otra vez. La pelea entre ellos se volvió intensa. Shin aún no podía creer que esa mujer perteneciera a la orden. En el fondo, Mafuyu creía que si solo se trataba de fuerza, él podía ganar. Atacó de nuevo, pero Osaragi le atrapó el pie sin ningún esfuerzo. Mafuyu se congeló cuando ella dijo que había que deshacerse de eso. Levantó la mano y sin más intentó partirle el pie, pero lo único que le voló fue el zapato, porque Shin alcanzó a jalarlo justo a tiempo. Shin no entendía qué pasaba con ella. A pesar de que casi le corta el pie a Mafuyu, no sentía ninguna hostilidad en ella. Era como si simplemente viera a las personas como blancos a eliminar, sin emociones de por medio. Su forma de actuar era distinta a la de cualquier otro miembro de la orden que había conocido. Era tan pura que Shin no lograba leer sus pensamientos. No había medias tintas, era todo o nada. Decidido, Shin se plantó frente a Osaragi y trató de razonar con ella. Le dijo que no eran enemigos de la JAA y que si mataba a Mafuyu, ahora las consecuencias serían muy graves. Mafuyu confundido le preguntó qué estaba haciendo. Osaragi le preguntó por qué sería peligroso y Shin le explicó que X le había implantado una bomba en el cuerpo, así que si moría explotaría. Osaragi se quedó pensando y repitió para confirmar si había entendido bien. Shin creyó por un momento que su plan había funcionado. Osaragi parecía convencida de lo que dijo, pero solo respondió con un llaveo y sin perder tiempo sacó su sierra circular. Dijo que si Mafuyu tenía una bomba dentro, entonces lo único que quedaba era desarmar su cuerpo entero con bomba incluida. Sin rodeos atacó de inmediato. El golpe fue tan fuerte que los separó a los dos, empujándolos hacia lados opuestos del ascensor. El cable que sostenía la cabina se reventó y esta empezó a caer. En medio de la caída quedaron flotando por la inercia y Osaragi aprovechó el momento para lanzarse de nuevo. Agarró el impulso desde un lateral y se lanzó contra Mafuyu justo cuando pasaban por el segundo piso. El impacto fue brutal, atravesaron la pared y Mafuyu salió volando. Cayeron en una sección del museo donde había una maqueta de la ciudad de asesinos de los años 40. Un visitante que andaba por ahí comentó que era una réplica de una ciudad estadounidense de aquella época donde vivían asesinos. En ese instante Mafuyu aterrizó en la esquina del diorama. Recordó lo que había dicho X sobre su máscara, que al activarla podía sobrecargar su sistema cardiopulmonar, mejorando su rendimiento para poder enfrentarse a un miembro de la orden, pero también le advirtió que cada uso le robaba tiempo de vida. Ya enfrentando a Osaragi y con pocas opciones, Mafuyu activó la máscara. Dijo que no iba a morirse ahí como un tonto. Se impulsó y atacó con su zapato derecho que tenía una hoja escondida, pero Osaragi bloqueó el golpe con su sierra circular. Entonces él soltó un spray sobre el arma de ella. Al principio no pasó nada, pero luego la sierra dejó de funcionar. Ella se quedó mirando, preguntándose si se había oxidado. Sin darle tiempo a pensar, Mafuyu volvió al ataque, dejando claro que iba en serio. Aunque Osaragi ya no tenía su arma, siguió luchando como si nada. Para Mafuyu los golpes de Gaku tenían más peso, pero igual trató de sorprenderla desde arriba. Osaragi lo bloqueó de nuevo con el brazo, pero él aprovechó y le dio una patada con el pie izquierdo que la lanzó contra una parte del diorama. Pensó que por fin podía ganarle. Pero Osaragi se levantó como si nada, atravesó un ventanal con el puño y le metió un golpe directo en la cara. El impacto fue tan bestia que Mafuyu salió volando sangrando. Ella no había terminado, lo pateó con fuerza y lo estrelló contra más edificios del escenario. Desde afuera, Shin miraba todo sin poder creerlo. Osaragi peleaba como si fuera un paseo. Ella lo miró con frialdad, preguntándole si eso era todo. Mafuyu, ya golpeado, pensó en su hermano y se sintió culpable. Volvió a su infancia, cuando todo era una rutina. Su padre estaba obsesionado con convertirlos en asesinos de élite. Los obligaba a entrenar en una montaña horrible y sucia. En el fondo, Mafuyu no quería esa vida. Recordó como un día, sentado bajo un árbol, su hermano Natsuki llegó a regañarlo por andar por ahí. Mafuyu le enseñó la mano herida y le dijo que ya no podía entrenar, que si tocaba un cuchillo se le iban a meter todas las bacterias. Natsuki le dio un par de zapatos. Mafuyu los sintió raros, pesados. Su hermano le explicó que al jalar el pin del talón salía una cuchilla. Cuando lo probó se quedó fascinado. Le encantaba que así no se ensuciaba las manos. Le preguntó cuándo lo había hecho y Natsuki respondió que en su tiempo libre. Mafuyu se emocionó. Al día siguiente su padre lo citó para un entrenamiento nocturno en la montaña. Mientras subían, Mafuyu le preguntó a su hermano qué llevaba esta vez. Con orgullo, Natsuki sacó una bomba llamada bomba supercongelante que congelaba a 250 grados. Mafuyu alucinó. Desde entonces fingían que entrenaban, pero en realidad pasaban las noches probando los inventos de Natsuki. Lo que antes era una tortura se convirtió en un parque de juegos. Le encantaban los artefactos que hacía su hermano. Un día Mafuyu le preguntó qué iba a crear después. Natsuki respondió que quería hacer un traje de invisibilidad. Quería desaparecer y salir de ahí. Soñaba con convertirse en inventor
creador de armas. Mafuyu sabía que lo lograría, pero en ese momento se dio cuenta de que él no tenía ningún sueño, ninguna meta, solo miedo a quedarse atrás. Ese miedo se volvió rabia y decidió alejarse de su hermano. Natsuki se quedó pensando, él también estaba feliz con esos momentos, pero no entendía por qué su hermano se alejó solo porque él mencionó que quería irse. Lo tomó como una señal de que Mafuyu no le importaba. Desde entonces dejaron de jugar en la montaña. Tiempo después su padre encontró los artefactos escondidos, los enfrentó, les preguntó si eran de ellos. Ellos mintieron, dijeron que estaban entrenando, pero su padre no les creyó. Mafuyu se quedó en shock cuando lo escuchó decir que eran basura. Natsuki no dudó, asumió la culpa y dijo que los había hecho él solo. Su padre se enfureció, le dio un golpe a Natsuki y lo llamó idiota. No podía creer que siguiera con esa ridiculez de fabricar armas para otros. Gritó que no lo había criado para eso, que él tenía que ser quien usara las armas, no quien las hiciera. Se marchó furioso, preguntándose en qué había fallado. Esa noche, mientras Mafuyu iba al baño, escuchó a sus padres hablar. Su padre decía que Natsuki era un caso perdido. Tenía talento, sí, pero no tenía motivación. Por eso era una vergüenza para la familia. Luego agregó algo más, que había escuchado sobre una instalación secreta de la JAA donde entrenaban niños para convertirlos en miembros de la orden. Su esposa reaccionó alarmada. Le dijo que ese lugar era en realidad un orfanato falso, que se rumoraban cosas muy oscuras sobre ese sitio. Habían muchos rumores turbios en ese lugar, pero aún así él decía que quería llevar a Mafuyu allí. Su esposa no podía creerlo, le pidió que no dijera tonterías, le recordó cuánta gente había muerto ahí sin que nadie hablara del tema, pero él la hizo callar. Según él, tenía que demostrarle a todos esos tipos que lo subestimaban que su familia podía servir en la orden. Su esposa le respondió que sus hijos no eran simples herramientas. En ese momento Natsuki apareció y se dirigió a su padre. Le dijo que después de graduarse de la JCC iría a ese centro por su cuenta. Su madre se quedó en shock, mientras su padre le preguntaba si hablaba en serio. Él prometió que haría lo necesario para entrar en la orden, pero rogó que no enviaran a su hermano menor. Mafuyu, que había estado escuchando todo, escondido, pensó mientras yacía en su cama. Su hermano estaba dispuesto a sacrificarse por él. Miró los zapatos que Natsuki le había regalado y rompió en llanto. Sabía que el verdadero sueño de su hermano era ser un creador de armas profesional, no un asesino. Trató de memorizar el nombre del centro al que su hermano planeaba ir después de la JCC, pero si él decía que quería ir en su lugar, Natsuki no lo aceptaría, y además seguían peleados. Para entrar en la JCC había que tener al menos 13 años, y eso quedaba a unos 8 años de distancia. Por eso Mafuyu se dijo que si lograba entrar a la orden antes que Natsuki, podría evitar que su padre lo obligara a tomar ese camino. De vuelta al presente, Osaragi lanzó otro ataque contra Mafuyu, pero Shin lo salvó justo a tiempo y lo cargó para escapar. Mafuyu parecía inconsciente, lo que hizo que Shin empezara a rogarle que no se muriera, llamándolo varias veces sin obtener respuesta. Huyó con él mientras Osaragi lo seguía. Cuando volteó se sorprendió al ver que ya no estaba detrás. En realidad, Osaragi había aparecido por el otro lado. Estaba a punto de alcanzarlos cuando algo invisible la detuvo. Era un arma que congeló a Osaragi en seco. Ella no entendía qué pasaba ni por qué no podía moverse. Mafuyu, al verla bloqueada, murmuró que su hermano siempre llegaba tarde. Llamó a Natsuki idiota. Natsuki Seba estaba ahí, usando su traje de invisibilidad. Aunque no se le veía, Shin supo que era él de inmediato. Osaragi, aún congelada por el efecto de la bomba de congelación, empezó a liberarse poco a poco hasta recuperar por completo el movimiento. Natsuki se preparó para enfrentarse a ella, con Shin detrás, listo para lo que fuera, pero lo inesperado fue la reacción de Osaragi. Estaba visiblemente alterada, nerviosa, como si viera un fantasma. No entendía que solo se trataba de un traje de invisibilidad. Natsuki aprovechó el momento, le dijo adiós y desapareció junto a los demás. Osaragi no podía creer que hubiese desaparecido tan de repente. Temblaba de frío y del susto. En otro lugar se reunieron para atender a Mafuyu. Estaba recostado con Shin, su hermano Natsuki y Kaji, a quien se habían encontrado en el camino. Le pidieron que no se moviera. Mafuyu preguntó de dónde había salido Natsuki. Él contestó si de verdad creían que podrían desactivar una bomba solo con encontrarla. Además, como a Kashima lo conocían, no podía ir. Por eso fue él en su lugar. Shin pensó que Kashima, a pesar de todo, a veces servía de algo, aunque podría haber avisado. Kaji exigió una disculpa de Mafuyu antes de seguir. Luego Natsuki anunció que sacarían la bomba a su hermano. Le aseguró que no se preocupara, que Kashima le había enseñado a desactivarla. Como no podía salir del museo por la seguridad tan estricta, decidieron hacerlo ahí mismo. Le advirtió que iba a doler, le preguntó si aguantaba y Mafuyu solo pidió que al menos esterilizaran las herramientas. Natsuki empezó el procedimiento. A pesar del dolor evidente, Mafuyu aguantó. Natsuki comentó que la bomba estaba metida profundamente, justo debajo del tendón. Kaji alcanzó a escuchar el sonido de la maquinaria dentro de su
cuerpo. Shin hacía guardia y los apuró al notar que un trabajador se acercaba. Ya estaba a solo 30 metros. De repente Mafuyu se disculpó con su hermano. Natsuki no entendía. Mafuyu dijo que no había podido vencer a ningún miembro de la orden. Natsuki lo miró, le dijo que era un idiota. Le preguntó por qué había querido entrar a la orden desde un principio. Su idea siempre había sido sacarlo de ahí cuando terminara sus estudios. Le dijo que se irían lejos de esa familia absurda y abrirían una tienda de crepes o lo que fuera. Mafuyu no esperaba que ese fuera el plan. Le preguntó qué harían si su padre los iba a buscar. Natsuki respondió que por eso mismo había creado el traje de invisibilidad. Le sería facilísimo esquivar a un asesino de tercera como su padre. Mafuyu aceptó y le dio la razón. Ahora que ya no tenía la bomba dentro, entendía que no tenía por qué seguir peleando. Dijo que tenía sueño y cerró los ojos. Su hermano le dijo que descansara, pero él solo le contestó que se callara, llamándolo estúpido hermano mayor. Shin y Kaji estaban contentos al ver a los hermanos juntos de nuevo, pero al poner en el suelo la pequeña bomba que habían extraído del cuerpo de Mafuyu, Kaji notó algo extraño. En otro lugar, Carolina Reaper le preguntaba a X si la bomba que habían puesto en el chico funcionaría aunque muriera sin acercarse a la orden, si no todo habría sido en vano. X respondió que ya no importaba, que con que explotara dentro del museo era suficiente. Carolina no entendía, entonces X explicó que habían modificado la bomba para asegurarse de que cumpliera su propósito. Ni siquiera Kashima podría arruinarlo. De vuelta al museo, Kaji se alarmó al ver que la bomba seguía activa. Todos quedaron en shock. Natsuki estaba convencido de que ya la había desactivado. Shin pensó que debían salir de inmediato, pero Mafuyu aún estaba descansando, así que Shin actuó rápido. Agarró la bomba, la envolvió y pidió prestada una bomba de congelación de Natsuki. La usó para frenar la explosión. Después vio una pared que daba al exterior. Natsuki le preguntó qué pensaba hacer, pero Shin no tenía tiempo de responder. Tomó impulso, rompió la pared y salió corriendo. Lanzó la bomba tan lejos como pudo. La gente se percató justo cuando la bomba explotó en el aire lejos del museo. Todos se alteraron mientras Natsuki se preocupaba por Shin. La explosión había generado pánico total. Mientras tanto, Kaji y Mafuyu se asomaron para ver cómo estaba Shin. Natsuki corrió hacia él gritándole clarividente idiota, mientras le preguntaba si seguía con vida. Shin tosía por el impacto y a Natsuki le costaba creer que hubieran logrado amortiguar la explosión congelando la bomba. Le soltó que era impresionante y Shin respondió como si fuera obvio. Al menos, pensó, lograron frenar el plan terrorista de Slur. Shin intentó levantarse con dificultad y cuando Natsuki le preguntó qué tenía, él respondió que le dolía muchísimo la cabeza, tal vez por la onda expansiva. Natsuki notó que todos alrededor los miraban, causando revuelo. Le preguntó si podía caminar porque tenía que largarse ya, pero de pronto alguien cayó desde arriba y les estampó la cabeza contra el suelo. Era Samejima, el líder del escuadrón de fuerzas especiales de defensa. Informó por radio que tenía a los terroristas atrapados. Shin y Natsuki quedaron inmovilizados, preguntándose quién los había neutralizado. Mientras tanto, Kaji y Mafuyu también fueron atrapados por seguridad. En la sala de monitores, alguien dijo que la chica con el chico enmascarado también era sospechosa. Samejima ordenó cerrar todas las salidas y mandó a todos los miembros de la JAA un retrato de los sospechosos. Ordenó que a la chica la detuvieran en el acto y que si se resistía la eliminaran. Mafuyu se preocupó, esto era un problema porque Toramaru también tenía una bomba en el cuerpo. En la sala de control algunos dijeron que cerrar las salidas podría causar pánico, pero Samejima no le importó, los apuró para que nadie escapara. Por esa orden nadie podía salir del museo. La gente empezó a protestar gritando que abrieran las puertas, empujándose por el caos. Querían saber si de verdad había habido una explosión, si estaban ante un atentado. Mientras tanto, la foto de Toramaru fue enviada a todos los miembros de la JAA. Quien la atrapara sería ascendido de inmediato a segunda clase. Chichiba dudaba que eso fuera buena idea, podría generar más caos, pero Nagumo no se preocupó. Dijo que cuando estaba todo demasiado tranquilo, hasta el más tímido dudaba en entrar al salón de clases. Chichiba no entendió qué quiso decir con eso. Tirado en el suelo, Shin intentaba explicar que ellos no eran terroristas. Rogó que no mataran a Toramaru porque tenía una bomba en el cuerpo. Samejima lo cayó de inmediato, asegurando que no creían en la banda de X. Afirmó que sabían que ese grupo buscaba atacar la llegada del presidente. Les gritó que si creían que podían mezclarse entre el público para engañarlos, estaban muy equivocados. Estaban subestimando a la JAA. Según él, ya estaban acabados. Shin se dio cuenta de que si Toramaru moría, la bomba dentro de ella explotaría y eso mataría a mucha gente. Tenía que protegerla sí o sí. En la entrada del primer piso
eso el lugar ya estaba abarrotado. Todos pedían salir, algunos hasta le gritaban al guardia que explicara qué estaba pasando. El guardia solo pudo decir que era una emergencia y pidió disculpas. Entre la multitud, una mujer llamó por teléfono para contar que estaba atrapada en la sala del museo, que no los dejaba salir y que se sentía como prisionera. En medio de ese caos, Toramaru no pudo aguantar más y se largó a llorar. Pensó que la explosión que había escuchado seguramente tenía que ver con Mafuyu. Estaba convencida de que él había enfrentado a un miembro de la orden y había muerto. Se culpaba a sí misma por no haberlo detenido. Entre lágrimas solo quería volver a casa. Se preguntaba por qué estaba allí en primer lugar. Recordó cómo siempre había sido así, no tenía confianza en sí misma. Se dejaba llevar por lo que otros querían. No tenía metas ni sueños. Solo se dedicaba a los demás, tratando de olvidar lo malo. En eso, 3 hombres lo rodearon. Uno sacó un arma y se la apuntó, impidiéndole moverse. Toramaru se molestó, pensando que no era momento para que alguien intentara coquetear con ella. Les gritó si creían que era tan fácil, llamándolo pervertido por intentar seducir a una estudiante de secundaria. Pero el que tenía el arma se acercó más y le dijo que sabía quién era. Le advirtió que si se movía estaba muerta. Toramaru se quedó helada, reconoció que eran miembros de la JAA, ya los habían descubierto. Empezó a sudar frío, sintiéndose perdida. Se preguntó qué debía hacer ahora, como si esperara una respuesta de su maestro X. De pronto, uno de los tipos se desplomó. Toramaru seguía llorando y los otros 2 quedaron en shock. El del arma no entendía nada hasta que su compañero le dijo que simplemente se había desmayado. Sakamoto estaba detrás de ellos. Preguntó si el tipo estaba dormido y antes de que pudiera reaccionar, desmontó el arma del otro tan rápido que lo dejó paralizado. Aprovechó ese momento para dejarlo fuera de combate, apretándole el cuello. Con unos menos al segundo ni le dio tiempo de pensar. Desde la radio preguntaban por el estado del acceso en el segundo piso y justo cuando el tipo iba a contestar, Sakamoto lo golpeó desde atrás. Toramaru fue testigo de todo. El hombre cayó y Sakamoto le quitó la radio para reportar que todo estaba bajo control. Toramaru no podía creer que Sakamoto estuviera allí. Ella seguía en shock mientras él la observaba. Recordó que lo conocía desde el examen de la JCC. Se estremeció al recordar que era su fan. Toramaru cayó de rodillas y le preguntó por qué le estaban atacando. Ella también quería saber, dijo llorando que no entendía nada, que no sabía qué quería su maestro X. Sakamoto se sorprendió al escuchar ese nombre. Toramaru lloraba en el suelo, diciendo que debería estar en la JCC, tomando clases, saliendo con amigos, viviendo una vida normal. No sabía qué estaba haciendo ahí. Sakamoto notó algo. Desde una columna dispararon. Él protegió a Toramaru. El tirador ya la tenía en la mira. Fue en ese instante que entendió. Ella también era uno de los objetivos como asesina de X. Toramaru intentó alejarlo. Le dijo que tenía una bomba dentro y no quería que él saliera herido si explotaba. Sakamoto quedó impactado. Agarró la columna con tal fuerza que la rompió. Toramaru se quedó helada. Sakamoto reventó la pared de un golpe, furioso por hasta donde podía llegar Uzuki. No perdió tiempo y le dijo a Toramaru que se largaran de ahí. Ella confundida le respondió que no se podía, la entrada estaba cerrada. Ya había perdido la esperanza. Además le dijo que tendría que enfrentarse a todos los asesinos del museo solo para salvarla. Pero Sakamoto solo le contestó que no se preocupara, que se mantuviera cerca. Mientras ella lo seguía, su cabeza no paraba. Sakamoto no parecía más que un señor cualquiera, con una panza incluida. Por eso, sin filtro, le dijo que ya no era su fan, que ahora su ídolo era X. Se preguntaba si de verdad tenían la misma edad, pensando en cómo el tipo podía ser tan cruel. Sakamoto simplemente empezó a caminar y le dijo que se iban. Comentó que ella llamaba mucho la atención, aunque para Toramaru el que más resaltaba era él. Mientras corrían los detectó el equipo de seguridad. Uno de los guardias al verlos preguntó qué hacía ese tipo gordo con la chica. Recibieron la orden de atraerla más al fondo del museo, sabiendo perfectamente quién los esperaba. Sakamoto y Toramaru llegaron hasta la tienda del museo. Él decidió que debían cambiar de ropa porque el uniforme escolar lo delataba, así que le compró una camisa de la exhibición del asesino del siglo. Toramaru, al notar que llevaban ropa parecida, pensó que parecía un outfit de padre e hija. Alguien incluso lo comentó, lo que le hizo negar avergonzada que Sakamoto fuera su papá. Pagaron 2 camisas y un paquete de origami. El total fue de 7.520 yenes. Al ver la billetera de Sakamoto, Toramaru no pudo evitar pensar que era de niño chico y que arruinaba aún más la imagen que tenía de él. Recordando la primera vez que lo conoció, se preguntaba si él también se acordaba. En ese entonces lo había visto como alguien guapo, pero ahora ya era otra historia. Agradeció lo que hacía por ella, pero le dijo que no se preocupara más, que ella moriría como fan de X. Sakamoto, sin perder su estilo directo, dijo que ahora que lo pensaba, morir por tu ídolo no era una buena manera de irse. El cajero entonces les preguntó si querían bolsa, pero en ese momento Sakamoto le gritó a Toramaru que se apartara. Había notado que el cajero también era un asesino y escondía una pistola en la bolsa de papel. El hombre
disparó, pero él esquivó sin problema. Sakamoto agarró un llavero con forma de espada y lo usó como arma, clavándosele en la muñeca para que soltara el arma. Luego tomó la pistola, 2 guardias más aparecieron por detrás. Toramaru se alarmó, pero Sakamoto usó el cuerpo del asesino como escudo y después disparó a las piernas de los guardias, dejándolos fuera de combate. Finalmente le rompió el cuello al cajero. Toramaru no podía creer lo que acababa de ver, 3 enemigos eliminados así de fácil. Sin perder tiempo se metieron en la zona del museo dedicada a los asesinos históricos de Japón. Al mover una de las vitrinas, se activó un mecanismo y salió un tipo armado con una kusarigama, una especie de hoz unida a una cadena. El arma fue lanzada hacia Sakamoto y Toramaru, que apenas lograron esquivarla. El hombre se presentó como Nin Nin Man, un asesino ninja que se sentía en casa rodeado de armas tradicionales. Les preguntó si sabían que los primeros asesinos japoneses eran ninjas. A Toramaru le parecía absurdo, pero al mismo tiempo le daba miedo. Sakamoto agarró uno de los audioguías del museo, le quitó el auricular, lo hizo girar como si fuera un arma y apuntó al cuello del ninja. El golpe fue tan certero que rompió su máscara, pero el tipo seguía en pie y se preparó para mostrar lo que según él era el verdadero poder de un ninja. Sakamoto abrió un paquete de origami, dobló uno rápidamente y creó una shuriken. Cuando la lanzó, cortó la espada de su enemigo como si nada. El ninja y Toramaru quedaron en shock al ver que una figura de papel podía hacer eso. Entonces Sakamoto le dijo a Toramaru que no tenía nada de malo admirar a alguien, que todos tienen a alguien a quien seguir, pero también le propuso algo, que intentara ser fan de sí misma. En ese momento 5 hombres los atacaron al mismo tiempo. Sakamoto no dudó y los tumbó a todos sin dudar. Curiosamente quedó parado frente a una obra de arte con unas alas pintadas que desde su posición parecían salirle de él. Toramaru al verlo rompió en llanto, no podía imaginar ser fan de otra persona. Volvió a decir que era fan de Sakamoto, como si lo viera como un dios. Mientras tanto, Sakamoto suspiraba preguntándose por qué no lograba hacerla cambiar de opinión. En otra parte del museo, los guardias habían capturado a Shin y sus compañeros. Samejima, el líder de las fuerzas especiales, recibió el reporte de que la segunda planta había sido destruida. No entendía cómo asesinos profesionales estaban perdiendo contra un simple tipo gordo. Uno de sus hombres le dijo que no podían contra él, que el tipo era demasiado fuerte. Samejima no quiso perder más tiempo, dijo que lo arreglaría personalmente. Shin y los demás escucharon eso y aunque estaban capturados se sintieron aliviados. Sakamoto ya estaba allí, lo importante ahora era huir, ya que habían arruinado el plan de atentado de Slur. Natsuki llamó varias veces a Shin diciéndole que usaría su traje de invisibilidad para escapar y que debía seguir su señal. Shin aceptó el plan y dijo que él causaría una distracción, pero Natsuki se quejó, ya se lo había dicho varias veces, pensaba que Shin no lo estaba escuchando. Fue entonces cuando Shin se dio cuenta de que algo raro le estaba pasando. Por otro lado, en donde se encontraba el presidente de la JAA, Asaki, preguntó qué era todo ese alboroto. Le dijeron que había habido un intento de asesinato y que los intrusos se escondían dentro del museo. El tipo se molestó, justo estaba disfrutando de la exhibición y ya querían que se fuera. Dijo que ya se iba a su casa. El equipo lo miró extraño porque estaban a punto de entrar a la exposición principal, pero Saki no le dio importancia. Dijo que todas eran iguales de todos modos y que ya estaba cansado. En la mente de Shishiba pensaba que el presidente siempre hacía lo que le daba la gana. De pronto alguien llamó al presidente. Eso confundió a Nagumo y a Shishiba. El que lo saludaba era Muto, ejecutivo de la JAA. Le explicó al presidente que todas las salidas estaban selladas para atrapar a los intrusos, así que le pidió que se quedara un poco más viendo la exposición, pero el presidente no quiso saber nada. Dijo que ya había terminado y ordenó que le abrieran la puerta. Muto, algo desesperado, trató de explicarle que eso causaría pánico entre el público, pero al jefe no le importó. Él iba a salir cuando se le diera la gana y punto. Exigió que abrieran la puerta de inmediato. Muto sudaba como si lo estuvieran asando. Recordaba claramente lo que Slur le había dicho. Su única misión era mantener al presidente dentro del museo el mayor tiempo posible. Cuando él preguntó cuánto era el mayor tiempo posible, Slur solo le respondió hasta que llegue la señal, y eso lo ponía tenso. Si fallaba, X no se lo iba a perdonar, lo iban a borrar del mapa, así que en el presente volvió a insistirle al presidente, rogándole, pero otra vez le dijo que no. Fue entonces cuando Nagumo, que se dio cuenta de la insistencia, y se acercó y le sugirió algo, la colección especial. Muto no entendía a qué se refería. Nagumo le explicó que muchos museos guardan colecciones privadas, cosas valiosas que no están en exhibición y se conservan en zonas reforzadas, a prueba de desastres. Además, el presidente podría ver obras exclusivas que no están al alcance de nadie. La idea le llamó la atención y aceptó, diciendo que eso le haría matar un poco del tiempo. El personal respiró tranquilo, listos para escoltarlo a ese lugar. Muto también se alivió, pensaba que X ya no lo mataría, pero Nagumo lo observó, se acercó y le soltó una pregunta incómoda. ¿Acaso era espía de X? Muto se quedó en blanco, el sudor le bajaba por el cuello. Nagumo le dijo
dijo que era demasiada coincidencia que justo el enemigo quisiera retener al presidente ahí, pero le dijo que no se preocupara, que no lo mataría de inmediato. Tener al presidente ahí también servía como carnada. Mientras Muto digería eso, se preguntaba quién era realmente ese sujeto. Nagumo comentó que ya sabía que iban a llegar. En ese momento, Toramaru y Sakamoto se detuvieron al escuchar un ruido extraño. Lo mismo hicieron Samejima y Shin. Todo venía de un helicóptero que había aterrizado. Afuera, la gente pensó que era uno de televisión, así que empezaron a saludar, pero todo cambió cuando vieron caer a varias personas desde el aire. Eran Haruma, Kumanomi y Gaku, quienes se lanzaron directamente desde el helicóptero. Mientras caían, Haruma sacó su pelota de disparo y la lanzó con una fuerza bestial hacia el helicóptero del que habían bajado. Lo destruyó por completo y la explosión fue brutal. Kumanomi utilizó lo que parecía ser una mano robótica con un poder electromagnético para traer las partes destruidas de la nave. Las juntó todas, las lanzó y golpeó una parte del museo, creando una entrada forzada para colarse. Samejima estaba justo en esa zona. Al ver cuántos enemigos venían, gritó a su gente que abrieran fuego. Kumanomi decidió adelantarse y le recordó a Gaku que no se perdiera. Él, con cara de fastidio, le respondió que ya no era un niño, que esperara un par de segundos. Cuando el personal de seguridad corrió hacia ellos, Gaku los partió en pedazos con su masa en un solo movimiento, sin inmutarse. Samejima no podía creer lo que veía, pero antes de que pudiera reaccionar, Gaku ya estaba detrás de él y le estalló la cabeza usando solo su mano. Gaku ya había entrado en modo serio. De pronto notó a alguien acercándose. Era Nagumo, que le dijo que no soportaba a los pandilleros adolescentes. Fuera del museo, las noticias ya estaban reportando una explosión en el Museo de Arte Okutabi. Se hablaba de una caída del helicóptero, aún sin cifras claras de muertos o heridos. Mencionaban que las puertas estaban cerradas desde las 2 p.m. Shin estaba intranquilo por los ruidos que escuchaba y Sakamoto parecía tener claro quién era el responsable. Dentro del museo, los agentes de la JAA disparaban sin parar contra el grupo de X, pero Kumanomi usó su habilidad para magnetizar los tubos del techo y atravesar a varios guardias. Fue todo sin esfuerzo. Haruma, por su parte, convirtió la cabeza de un enemigo en una pelota con una patada y con ella derribó a varios más. Sonrió satisfecho por su jugada. Carolina Reaper también estaba con ellos. Luego de tomar impulso, soltó una bocanada de fuego y calcinó a los guardias de la JAA. Los testigos no podían creer lo que veían. Para ellos no eran humanos, eran monstruos. Haruma comentó, según Moto, el presidente estaba en la colección especial. Kumanomi dedujo que eso estaba en los niveles subterráneos y esperaba que Gaku no se perdiera. Carolina Reaper bebía agua, pues se había quemado la boca. De pronto, una mano salió de la pared y agarró a Haruma por el cuello, con tanta fuerza que lo atravesó y lo jaló al otro lado. Era Shishiba, armado con un martillo, listo para aplastarle la cabeza. Kumanomi, usando su electromagnetismo, logró quitarle el arma, pero Shishiba solo sonrió, como si todo estuviera planeado. Desde el suelo, Haruma gritó que el martillo era falso. Kumanomi lo entendió tarde, el martillo explotó justo después. Shishiba, burlón, dijo que eso pasaba por tocar lo que no debías y que las armas simples eran las mejores. Haruma lo tomó por el cuello y lo lanzó con una fuerza tremenda. Shishiba pensó que ese tipo era tan fuerte como Hyo. Le gritó que no lo tocara, que no usaba ropa barata como él. Haruma, tranquilo, dijo que al menos deberían saludarse antes de iniciar una pelea a muerte. Kumanomi, viendo todo eso, soltó que los de la orden no eran más que una bola de matones. En otro lado del museo, Nagumo le preguntó a Gaku si X no estaba por ahí. Gaku, algo decepcionado, dijo que él quería pelear con el viejo. Nagumo le pidió que no se pusiera sentimental, que si no eran enemigos fingieran que no se habían visto. Gaku aceptó, dijo que sí y se despidieron, pero al instante se atacaron. Nagumo lo llamó mentiroso y Gaku le devolvió el comentario. En ese momento presionó un botón en su arma y lo atacó con un potente cañón láser. Nagumo apenas alcanzó a esquivarlo, pero en cuanto lo perdió de vista, Gaku ya estaba detrás de él, listo para pegarle con su masa. El golpe fue tan fuerte que lanzó a Nagumo contra otra parte del museo, reventando la pared por completo, mientras la gente aún seguía viendo la exposición como si nada. Después de eso, Gaku se preparó para seguir, pero no esperaba lo que venía. Una hoja arrojada por Nagumo lo alcanzó en el hombro. Ahí Nagumo le lanzó una pregunta: ¿quién era más fuerte, él o X? Pero Nagumo no respondió nada, solo se lanzó directo a atacarlo otra vez. Mientras peleaban, fue analizando a su rival, se dio cuenta de que Nagumo no era más fuerte que él, pero en velocidad estaban parejos, así que no podían confiarse. Nagumo cambió de arma y Gaku notó que estaban peleando más en serio. Lo atacó sin parar, y aunque sus movimientos eran visibles,
Gaku lograba seguirlos, pero todo cambió cuando Nagumo tiró un dado. Gaku lo siguió con la mirada y ese fue su error. En ese momento recibió un tajo que le cruzó el cuerpo entero, llenando de sangre el lugar. Nagumo atrapó el dado en el aire y le preguntó si había ocurrido algo, provocándolo. Gaku se enfureció, la gente que estaba alrededor ya no podía ignorar el caos. Mientras se acercaban a una pared, Gaku lanzó un golpe tan potente que la destrozó por completo. Desde abajo varios miraron hacia arriba, notando por fin el desastre. Nagumo aterrizó sobre una pasarela y pensó que Gaku era increíblemente fuerte, tal vez el mejor rival que había tenido. Gaku comentó que hacía rato no necesitaba invertir tanto tiempo en una pelea. Nagumo le preguntó si estaba bien o si necesitaba ir al baño. Gaku respondió que iba a terminar la pelea rápido y se largaba, pero justo cuando terminaba la frase, Gaku apareció detrás de él y le lanzó su arma con toda su fuerza. El impacto destruyó la pasarela, haciendo que Nagumo cayera, pero Nagumo reaccionó rápido y usó la flexibilidad de su arma, que ya había cambiado de forma, para engancharse a la ala de un avión en exhibición. Se impulsó hacia arriba mientras Gaku se sorprendía de verlo de ese lado. Nagumo se preparó para atacar, ya que Gaku venía descendiendo directo hacia él, pero este último logró bloquear el ataque con su propia arma. Nagumo no esperaba que Gaku contraatacara de golpe. Se llevó su mano izquierda al pecho y le dio un golpe corto pero brutal. No lo vio venir. El impacto fue tan fuerte y directo que lo mandó volando contra el avión, partiéndolo por la mitad. Ese golpe era el famoso puño de una pulgada, una técnica de combate cuerpo a cuerpo que no necesita impulso previo. Mientras volaba, Nagumo pensó que el estilo de Gaku le recordaba al viejo Sakamoto de antes. Le preguntó si le gustaba Bruce Lee. Justo entonces la cuerda que sostenía el avión se rompió, haciendo que ambos cayeran. Gaku, confundido, preguntó quién era Bruce Lee. Mientras caían, Nagumo cambió de arma otra vez y le preguntó si en serio no sabía quién era. Le sonó sospechoso. Gaku notó que el arma de Nagumo había vuelto a cambiar y se preguntó si era un martillo o un hacha. Nagumo aprovechó el giro del avión para hacer que una de sus alas lo empujara con fuerza hacia el suelo. Aún así logró aterrizar sin problemas. En el piso, Gaku empezó a frustrarse con el arma de su enemigo. No dejaba de transformarse, espada doble, guadaña, hacha. Se preguntaba qué más escondía. Dijo que si él tuviera esa arma seguro la rompería en un día, pero en lugar de seguir dándole vueltas, sonrió y dijo que ya se había cansado de pensar en ello. Nagumo notó que Gaku había cambiado de actitud. Era como si hubiese pasado a otro nivel, como si estuviera viendo la pelea como un videojuego, con Nagumo como el jefe final. Gaku dijo que matar era como un juego, si no se disfrutaba no tenía sentido. Saltó desde donde estaba directo hacia Nagumo, que ya tenía el arma lista. Lo atacó, pero Gaku bloqueó el golpe con el antebrazo a propósito. Quería crear una oportunidad para crear la hoja girando el brazo. Nagumo no lo vio venir, pero respondió rápido. De un salto, giró en el aire y lo pateó. Gaku bloqueó el ataque y lo agarró de la pierna, pero Nagumo logró liberarse y tomar distancia. Aún así, Gaku lo alcanzó de nuevo y lo golpeó con una fuerza brutal, usando la parte de su arma que parecía un mazo para ablandar carne. Aunque Nagumo logró bloquear el golpe, el suelo bajo él se quebró por la fuerza. Su arma terminó agrietada. Gaku comentó que lo importante en un arma era que fuera firme y pesada, pero Nagumo aprovechó la cercanía para clavarle una hoja en el estómago. Gaku no se lo esperaba, se preguntó si Nagumo tenía una hoja invisible, y él respondió que la clave para matar era el engaño. La hoja le había atravesado el cuerpo, y Nagumo se disculpó por haber hecho trampa. Dijo que sabía que no podía ganarle en combate cuerpo a cuerpo, así que había tenido que engañarlo. El único problema, añadió, es que solo podía usar esa técnica una vez, ya que la hoja se manchaba de sangre. Gaku volvió a pensar en el arma, se preguntaba si era de vidrio o de algún material especial, pero ahora que la había visto bien, entendió que no era del todo invisible, solo se había dejado engañar por todos los trucos de transformación que Nagumo usó para distraerlo. Nagumo era de los tipos difíciles de enfrentar. Por la herida, su cuerpo empezó a sangrar bastante, haciéndolo caer al suelo. Nagumo le advirtió que si no se atendía pronto no aguantaría mucho, pero Gaku respondió que estaba bien. En su mente pensaba que el viejo del sable no era el único con quien valía la pena pelear. Nagumo notó que no parecía alguien que se fuera a rendir tan fácilmente, y tenía razón. Gaku se encendía aún más cuando había límite de tiempo. Para él la pelea se convirtió en un reto contra reloj. Decidió seguir con el juego. Sin contenerse, se lanzó de nuevo sobre Nagumo, y a pesar de estar herido, lo golpeó con tanta fuerza que lo mandó volando contra un carro. El impacto fue brutal. Gaku volvió a acercarse, esta vez entrando por la parte trasera del auto desde arriba. Mientras tanto, Nagumo, que estaba en el asiento delantero, usó el respaldo como escudo mientras lo apuñalaba y golpeaba sin parar con la cuchilla. Gaku, para contrarrestar, volvió a sacar su maza y activó de nuevo su cañón láser. Usó esa potencia como si fuera un turbo para empujar el coche hacia adelante a toda velocidad.
velocidad hasta que llegó al borde y cayendo al vacío con los dos aún peleando en la cima. En el aire, Gaku no paraba de atacarlo y aunque Nagumo trató de cubrirse con su arma, Gaku la hizo pedazos por completo. En ese punto Nagumo no tenía nada que hacer frente a la brutalidad de su enemigo. Gaku volvió a disparar su cañón, obligando a Nagumo a recurrir a una espada de repuesto justo cuando caía del suelo. Ya abajo el combate seguía sin freno, era evidente que ninguno iba a rendirse. En paralelo, el segundo piso del museo, Sakamoto y Toramaru seguían corriendo. Ella preguntaba si esos ruidos eran de Slur y su grupo, y si ya estaban ahí. Le preocupaba que los atraparan desprevenidos. Sakamoto en cambio notó que ya no quedaban miembros de la JAA por ahí. En eso alguien lo llamó, era Shin, que se alegró de ver que seguía vivo. Sakamoto se disculpó por llegar tarde y preguntó por Amane. Shin le dijo que se habían separado, le contó que todo había sido una distracción, el ataque de Mafuyu era solo para desviar la atención, mientras Slur y los suyos se metían al museo en helicóptero. Ahora que los enemigos estaban dentro, Sakamoto entendió que la JAA debían eliminarlos cuanto antes, aunque eso significara poner a civiles en riesgo. Shin ordenó a Natsuki que abriera las salidas y sacara a toda la gente, incluido Mafuyu, pero este último propuso que ellos también se fueran, pero Sakamoto dijo que aguantarían hasta que todos estuvieran a salvo. Aceptaron el plan, pero les pidieron que no se volvieran locos. Corrieron juntos. Mafuyu les comentó que los enemigos incluían a 5 altos mandos, entre ellos X, y que todos eran combatientes con mucha experiencia. Sakamoto confiaba en que los miembros de la orden ya habían eliminado a varios, sabía de lo que eran capaces. Para que ellos perdieran tendrían que pasar algo realmente grave. Shin coincidía y además tenía a Sakamoto ahí. De pronto Sakamoto frenó. Shin le preguntó qué pasaba. Ahí vieron a Nagumo en el suelo, con cuchillas atravesándole el cuerpo y cubierto de sangre. Parecía muertos. Se quedaron paralizados. Sakamoto lo llamó pero no hubo respuesta. Mientras tanto, en otro sector del museo, Gaku, también sangrando, seguía caminando. Alguien lo observó y dijo que era raro verlo tan golpeado. Cuando volteó era Slur, que había entrado al museo y observaba una pintura como si nada. Le preguntó si aún podía pelear. Gaku, sin decir mucho, lo siguió. Ambos comenzaron a bajar hacia el sótano, donde estaba Asaki revisando la conexión. Ahí X elogió a Gaku, impresionado de que hubiera derrotado a uno de los dos más fuertes de la orden. Le confesó que desde que eran estudiantes nunca le había caído bien, así que le agradecía por quitárselo del camino. Gaku solo comentó que Nagumo era realmente duro, algo que sorprendió a X, ya que no era común que él reconociera la fuerza de alguien. Gaku solo dijo que daba igual y bostezó. Dijo que no tenía interés en juegos, ya había ganado, pero X le respondió que ese juego aún no se acababa, que el jefe final todavía estaba por delante. En otra parte, Sakamoto veía a Shin desesperado por el estado de Nagumo. No podía creer que los hombres de X le hubieran hecho eso. Sakamoto revisó el pulso y aunque débil, todavía seguía latiendo. Sacó un objeto que parecía un pincho y Shin se preguntó qué haría con eso. Se lo clavó en el pecho a Nagumo, explicando que estaba haciendo un drenaje torácico porque tenía que sacar la sangre acumulada de los pulmones. Mientras tanto, ordenó a Shin que le asegurara la vía respiratoria, sin quitar las cuchillas clavadas, amarrándolas con tela para que no se movieran. Sakamoto por su parte comenzó a masajearle el corazón. Shin pensaba que no iba a sobrevivir. Sakamoto en silencio se cuestionaba si él también moriría. Le vinieron a la mente las personas importantes que había perdido y se preguntó por qué él seguía vivo. De pronto alguien se acercó sobre una plataforma con ruedas. Cuando Shin miró, se trataba de Kashima, que al verlos preguntó qué hacía ahí. Dijo que había visto por la televisión que X y su grupo habían tomado el museo, así que se metió para averiguar qué pasaba y buscar a su maestro. Shin se preguntó cómo había entrado y él explicó que Seba le había abierto las puertas. Sakamoto le pidió ayuda diciendo que necesitaba salvar a Nagumo, pero que estaba más allá de sus habilidades. Kashima respondió que él no era parte de la orden, así que no tenía por qué ayudarlos. Sus intereses solo habían coincidido por un momento, eso no los hacía aliados. Shin se quedó pensando qué haría Nagumo en esa situación. De pronto le cambió el tono y le dijo a Kashima que tenía razón, que le estaba pidiendo demasiado, que él y Sakamoto se encargarían solos. Admitió que había sido tonto al pensar que Kashima era su amigo. Eso hizo que Kashima lo mirara fijo. La estrategia funcionó. Poco después Kashima aceptó ayudar un poco. Al ver las heridas de Nagumo, comentó lo graves que eran. Shin le agradeció, le preguntó si Nagumo iba a sobrevivir. Kashima explicó que sus heridas eran severas, había perdido mucha sangre. Dijo que traía un nuevo dispositivo de emergencia, pero que nunca lo había probado, así que no estaba seguro de que funcionara. Mientras hablaba, se fijó en una cicatriz en el brazo de Nagumo, que le pareció familiar. En ese momento la escena se trasladó al nivel más profundo del museo donde se guardaba la colección especial. Ahí Asaki sostenía una pintura, diciendo que hasta ese lugar le parecía aburrido
aburrido y estaba cansado de ver arte. Un empleado del museo, algo nervioso, le pidió que no tocara esa pieza directamente, ya que era muy valiosa. Justo detrás, Muto no dejaba de pensar por qué X y los demás estaban tardando tanto. Se preguntaba si de verdad tenía que seguir esperando o si mejor aprovechaba y mataba al presidente Asaki de una vez. Total, allá arriba todo era un desastre. Nadie vigilaba las cámaras y pensó que si lo hacía rápido todo saldría bien. Justo cuando estaba a punto de decirle algo, Asaki lo llamó y le preguntó cuándo iban a llegar sus amigos. Eso lo descolocó por completo. Le entró el pánico porque se dio cuenta de que Asaki ya sabía que él era un espía. No tenía ni idea de cómo se había enterado, pero estaba seguro de que su vida se acababa ahí. Asaki tranquilo le explicó que ya lo había notado desde antes. Sus pasos cortos y su manera de parpadear tan seguido eran señales claras de estrés, típicas del miedo. Le preguntó si alguien le había ordenado dejarlo aislado. Muto iba a responder, pero en ese momento vio algo delante de él. X y Gaku acababan de llegar. X y Asaki se miraron fijamente. Asaki soltó que esto sí que era una sorpresa y quiso saber qué hacía ahí y si eran ellos los que habían provocado todo el caos. X respondió sin rodeos, había venido a matarlo, que ya era hora de ponerle fin al sufrimiento que Asaki había causado desde el caso Alcamar. Asaki por primera vez mostró un poco de emoción. Le preguntó si antes de matarlo tenía algo que decir y si alguna vez pensó en lo preocupado que lo dejó cuando desapareció sin aviso, pero X solo apretó un botón y le contestó que todo lo relacionado con Asaki le daba asco. De pronto, el rostro de Muto se deformó y sin alcanzar a decir más, su cuerpo explotó por completo al lado de Asaki. Mientras eso pasaba con Sakamoto, las cosas se ponían raras. El cuerpo de Nagumo empezaba a cambiar y eso inquietó a Shin. Le preguntó a Kashima qué estaba pasando. Lo que llamó la atención fueron los tatuajes de Nagumo, que poco a poco se iban desvaneciendo. Shin se dio cuenta de algo y gritó que detuvieran la reanimación, pero ya era tarde. Los ojos de Nagumo se voltearon, empezó a sangrar por la boca y su cabello cambió de color. Los tatuajes desaparecieron por completo y quedó al descubierto que el cuerpo que estaban tratando de salvar no era el de Nagumo, sino el de Gaku. Volviendo con X, la explosión que acababa de volar a Muto no le había hecho nada a Saki, lo cual confundió al empleado que estaba con ellos. X en su mente pensó que eso no le sorprendía tanto, sabía que Saki no iba a caer así de fácil, pero antes de que pudiera decirle a Gaku que hiciera algo, Gaku cambió completamente de forma. Era Nagumo disfrazado, lo apuñaló por la espalda, atravesándole el pecho con su espada. Mientras eso ocurría, Sakamoto le decía a Shin que Nagumo seguía vivo. Así termina la primera parte del arco exposición de Asesinos del Siglo. Te invito a que dejes algún comentario si tienes algo que aportar, también suscríbete y deja tu like si te gustó, y comparte para seguir con esta historia y subirla lo más pronto posible, así saber qué sucede en la segunda y parte final de este arco. Muchas gracias por estar aquí hasta el final. Recuerda que somos Geek Boys. Resumen, hasta la próxima.